Vale, buenas tardes, chicos. En breve ya va a empezar. Vale, ya. Vale, bueno, buenas tardes. Damos comienzo al cuarto ciclo de conferencias El ingeniero aeronáutico en la gestión empresarial. Para empezar, Cristina Cuerno, la directora de nuestra escuela, tiene unas palabras para nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, por haberme invitado a inaugurar con vosotros este ciclo de conferencias de Euroavia. Es para mí un honor y un placer, como directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, el poder estar inaugurando este ciclo y deseando que este ciclo pues, renueve una secuencia temporal mucho más frecuente y se convierta en un referente, pues como lo fue en su momento, en conferencias de interés aeroespacial para los estudiantes de la escuela y personas interesadas en el sector. Euroavia es una asociación que tiene una tradición histórica enorme, data del año 59 y en la actualidad está compuesta por grupos que alcanzan 17 países europeos. En el caso de España, pues hay varias sedes, siendo de Madrid pues, la sede, digamos, más antigua de todas. Y su objetivo pues, no puede estar más alineado con los objetivos que tenemos en la escuela extracurricularmente, es decir, completar la formación estimulando el contacto entre los estudiantes de las titulaciones de la escuela y la industria aeroespacial, intentando que tengan una visión mucho más puesta fuera de la escuela, conociendo los diferentes ramas de las profesiones que aquí se estudian, conociendo cuestiones de, pues de vanguardia, de innovación y también fomentando pues, la cultura del esfuerzo, de la tolerancia y pues valores que son todos ellos absolutamente una seña de bandera que ha sido siempre la de los ingenieros aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Este ciclo de conferencias pues, ha tenido una tradición histórica en los años 90, luego sufrió un parón de unos cuantos años y a partir del curso 18-19 se retomó y pues la idea es seguir con esa digamos, política de celebrar el ciclo todos los años y por eso estamos aquí hoy. La idea es con este ciclo pues acercar, como se ha dicho, a la industria, a los estudiantes y los estudiantes a la industria, de la cual van a ser pues actores principales, esperamos que en poco tiempo, cuando terminen sus estudios y pues les estén esperando allí. El programa que está por delante es un programa sumamente atractivo, son varios días de conferencias a lo largo de esta semana y hay personas muy notables dentro del panorama aeroespacial nacional e internacional que van a transcurrir en estas jornadas tan interesantes, empezando hoy mismo con la intervención de Javier Gándara, director general de EasyJet del sur de Europa, y siguiendo el miércoles pues con Jesús Sancho Carrascosa, con Cristina de Buscos Tarragato, con la colaboración de personas muy queridas desde hace años, pues como por ejemplo Luis Iglesias, y el viernes pues con el papel de Domingo Ureña y de Elena Mayoral, personas, como digo, de gran relevancia y trascendencia en lo que es nuestra industria nacional e internacional. Bueno, no es mi intención alargarme más, simplemente quiero de nuevo dar las gracias a Euroavia por la iniciativa, recordarles que la escuela les apoya totalmente, que es nuestra obligación y es nuestro placer el poder colaborar con estas iniciativas de las asociaciones de la escuela en todos los ámbitos y en particular en este tan interesante que completa también la formación de nuestros estudiantes. Darle las gracias a Javier en particular por estar hoy aquí en esta sesión de Zoom y desear que ojalá el año que viene, cuando se repita este ciclo y sea el tercer ciclo, pues lo podamos hacer presencialmente en la escuela, lo cual será indicativo de que las cosas van muchísimo mejor, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti. Sin duda que sí, esperemos que pronto podamos hacerlo en la escuela. Bueno, yo también tengo unas breves palabras también. Como presidente de Euroavia Madrid, pues quería dar un discurso de bienvenida, ¿no? Hoy da comienzo el cuarto ciclo de conferencias, el ingeniero aeronáutico en la gestión empresarial, como hemos dicho antes, y sin duda que será un ciclo muy diferente a los anteriores debido a las circunstancias actuales, pero se mantendrá la esencia y podremos disfrutar desde la comodidad de nuestros hogares de unos ponentes y líderes en nuestro sector.
En primer lugar, agradecer a todos los asistentes, tanto profesionales, profesores, estudiantes, su participación e interés por estar hoy aquí. En segundo lugar, dar las gracias a todos los socios por su confianza y aprovecho también para dar la bienvenida a los nuevos socios que se han incorporado en las últimas semanas a la asociación a raíz de este evento y, como siempre, a los que todavía no lo son, pues animarles a que se unan a nosotros. Me gustaría también dar el reconocimiento que se merece a la Junta Directiva de Euraya Madrid, a mis compañeros, por sus muchas horas de dedicación. Prueba de ello es este magnífico evento que seguro que sin tanto esfuerzo no habría salido adelante. Gracias también a Luis Iglesias y a sus compañeros por la ayuda que nos ofrecen siempre. Para Euroavia es y será un placer siempre organizar este tipo de eventos, reuniendo tantos profesionales del sector junto a estudiantes, presente y futuro. ¿Qué mejor manera de aprender que a través de experiencias? ¿Qué mejor manera de conocer que escuchando las aportaciones de nuestros ponentes? Todo esto no tendría sentido sin la ayuda que nos brindamos los unos a los otros. Por eso, gracias a los profesionales que hacen posible este ciclo y gracias a los estudiantes presentes que hacéis que tenga sentido. Sigamos por este camino haciendo grande el papel del ingeniero aeronáutico. Por último, hace 2 años, en el tercer ciclo, el director del evento, José Antonio González García, nos lanzó el guante para que organizáramos el cuarto ciclo. Pues bien, hoy el cuarto ciclo es ya una realidad y es para mí un orgullo y un placer haber podido dar este discurso de bienvenida. Seguro que también habrá un quinto. Muchas gracias a todos y una vez más espero que disfruten. Emilio, te paso la palabra. Hola, buenas tardes. Pues nada, como está en el tríptico, daremos paso a la conferencia de la democratización del espacio aéreo, acompañado de don Javier Gándara, que es el actual presidente de las líneas aéreas y director general de EasyJet en el sur de Europa. Buenas tardes, don Javier. Le paso la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Voy a intentar ir, mientras voy hablando, compartiendo mi pantalla. Bueno, la podéis ver, ¿no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Euroavia Madrid por invitarme. La verdad que a mí me hace mucha ilusión estar aquí porque yo, digamos, pues sí que como alumno en aquel entonces participé en lo que fueran las primeras y las segundas jornadas, ¿no? El año 92 datan las primeras jornadas de este ciclo, ¿no? Del ingeniero náutico en la gestión empresarial. Y además, esas jornadas en concreto pues tuvieron mucho que ver en lo que fue luego pues mi trayectoria profesional a posteriori, ¿no? De hecho, un poco haciendo pues una revisión aquí, podéis ver, este es el libro que se hizo precisamente con lo que es la recuperación de de lo que se habló en esas primeras jornadas que se hicieron a finales del 92, ¿no? Y yo en aquel entonces ya afortunadamente ya había un poco descubierto, ¿no?, cuál era mi pasión profesional. Ya para entonces, y digo afortunadamente, al final hablaremos de eso, ¿no?, pues sabía que mi trabajo, digamos, soñado, ¿no?, pues sería trabajar alguna vez en alguna compañía aérea. En aquel entonces me parecía totalmente inalcanzable, ¿no?, y un sueño, y hoy, pues bastantes años más adelante, pues no solamente lo he conseguido y ahora pues llevo ya varios años en EasyJet, sino además también pues tengo la suerte de 2017 de presidir la Asociación de Aerolíneas que vuelan en España, ALA, de la cual hablaré un poco dentro de un momento, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería en la sesión de ahora era contaros pues brevemente un poco lo que yo creo que ha sido pues, pues los últimos, ¿no?, pues 25, 30 años, precisamente cuando fue esas primeras jornadas. Estaba a punto de producirse un hecho que fue fundamental en la democratización del transporte aéreo, que fue precisamente la liberalización, ¿no?, de la entonces Comisión Económica Europea, ¿no?, y ver un poco cómo eso pues, ha permitido el que lo que antes era un lujo al alcance de muy pocos, pues hoy esté al alcance de una mayoría de consumidores, ¿no? Entonces, lo que quiero es contaros unas cuantas cosas primero de eso, para luego hablar también brevemente de un poco el rol que, en mi opinión, tiene el ingeniero aeronáutico en todo esto, ¿no?, y sobre todo un poco pues compartir una serie de impresiones personales en base a lo que ha sido mi experiencia personal en la escuela primero y luego en mi trayectoria profesional. Si os parece, entonces empezamos ya. A posteriori va a haber entonces también un debate, ¿no?, y un pequeño coloquio donde tendréis ocasión de preguntar todo aquello que queráis, pero si queréis, sin más dilación, pues un poco empezamos con lo que es, digamos, el tema este de la democratización, ¿vale? Entonces, perdón, a ver si soy capaz de pasarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy brevemente, porque aquí no es cuestión de contar un rollo ahora, ¿no?, pero básicamente la aviación comercial como tal tiene una serie de características intrínsecas que hacen, digamos, que no sea
solamente muy difícil el tener rentabilidad, sino incluso el sobrevivir, ¿no? Ahí está una de ellas, que es una industria de naturaleza pues cíclica. Veis que se van alternando ciclos de beneficios con ciclos de pérdidas cada aproximadamente 5 o 6 años, ¿no? Además, en gran parte, ¿no?, esos ciclos vienen exacerbados por la propia dinámica del sector. Cada vez que las cosas van bien, pues se hacen pedidos de aeronaves que suelen tardar unos años en recibirse, y en muchos casos se reciben cuando ya se está en la parte baja del ciclo, ¿no? Y eso lo que hace es que todavía se haga pues todavía mucho más crítico ese ciclo de bajada. Pero luego además también, bueno, que no, ahora mismo digamos es obvio, ¿no?, que es un sector sometido a una gran multitud de factores exógenos, y lo último ha sido pues la pandemia, que ahora mismo todavía estamos sufriendo, ¿no? Y no solamente el hecho de pandemias, el hecho del coste del combustible, el ataques terroristas. Al final dependemos, además de las decisiones que tomamos los ejecutivos de las compañías aéreas, de muchas otras cosas que no están absolutamente bajo nuestro control. Por un lado, además también, y eso hablaremos un poco, es un sector que ahora mismo, al menos no en Estados Unidos y en Europa, se ha liberalizado, de forma que está sometido a un grado de competencia muy, muy grande, ¿no? Y eso, pues lo que ha permitido, como veis aquí, es que, a pesar de todas las mejoras que ha habido, ¿no?, tecnológicas fundamentalmente y operativas también, que han hecho que los costes se hayan ido disminuyendo, ¿no?, el principal beneficiado de esas reducciones de costes han sido los consumidores. Y que podéis ver que básicamente los precios, ¿no?, que las compañías aéreas cobramos a los pasajeros han ido bajando en los últimos años casi al mismo ritmo que han ido bajando los costes. Por último, hay dos cuestiones que ahora mismo además son pues, de rabiosa actualidad, ¿no? Por un lado, es una industria muy intensiva en capital, desde luego, el principal activo son los aviones, pero además también dependemos fundamentalmente de la liquidez y de la tesorería, ¿no? Y luego, si queréis, podemos hablar de eso, ¿no? Ahora mismo, cómo todavía las compañías aéreas estamos en modo supervivencia como tal, y estamos intentando conseguir liquidez suficiente para sobrevivir y para poder estar todavía ahí cuando empiece esa recuperación, que esperemos que sea dentro de no mucho, ¿no? Y luego, esto es un tema que yo creo que es el producto que vendemos, que es pues un asiento de avión para ir de A a B. Básicamente es uno de los productos más perecederos que hay, pero además tiene una demanda de tipo derivado. Esto haré, digamos, referencia varias veces, porque yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final la gente no paga por meterse un par de horas en un avión, ¿no?, sino que realmente por lo que pagan es por facilitarle hacer otra cosa, ¿no? Y es precisamente esa otra cosa la que hace, digamos, que la gente pues disfrute de los servicios de transporte aéreo, ¿no? Y esa cosa suele ser irse de vacaciones, ir a ver a familiares o amigos, o hacer negocios, o estudiar, o a lo que sea. Entonces, esto me parece que es fundamental y hablaremos un poco más en esta ponencia, ¿vale? El último punto también es que, pues desafortunadamente también, continuamente, obviamente ahora no es una buena referencia, pero en general sufre de un exceso de oferta que se puede calificar de endémico, ¿no? Donde además también pues hay, digamos, muy bajas barreras de entrada, al menos en el mundo liberalizado, y muy altas barreras de salida. Ahí podéis ver que aunque hay muchas compañías aéreas que desafortunadamente han ido desapareciendo, pero también han ido nuevas compañías que han ido entrando, o compañías existentes que han ido entrando en sectores, pues en mercados nuevos, ¿no? Entonces, uno de los digamos, profesores, ¿no?, pues más emblemáticos de dirección estratégica, como es Michael Porter, que desarrolló el modelo de las 5 fuerzas, ¿no?, que ahora no es cuestión de entrar en ello, por supuesto, pero una de las cosas de las industrias que utilizaba para poder, digamos, con ese modelo, definir una industria estructuralmente poco atractiva es precisamente las compañías aéreas, porque prácticamente las 5 fuerzas, ¿no?, que él ha definido están en contra, ¿no?, y hacen que pues tenga pues esa adolezca de esa falta de rentabilidad, al menos estructuralmente como industria. Otro, digamos, otra persona mítica, ¿no?, en este caso pues Richard Branson, ¿no?, pues dijo un día que la forma, sabéis que él fundó pues varias compañías aéreas del grupo Virgin, que la forma más rápida que él conocía de convertirse en millonario es ser multimillonario y montar una compañía aérea, porque pierdes tanto dinero y tan rápido que dejas de ser millonario, ¿no? Y ahí podéis ver, bueno, no solamente uno de los retos es que sea cíclico, lo que es los beneficios, sino que además prácticamente el beneficio pues es marginal, y de media en los 40 años que pasaron de 1970 hasta el 2010, el margen neto del sector fue 0%. O sea, realmente la industria como tal pues es una industria, una rentabilidad pues mínima en los casos en que se da. Y aquí podéis ver pues que esto es de la primera década, ¿no?, del siglo en el que estamos, del siglo XXI,
donde pues es una industria que de media en su conjunto pues no ha creado valor, al revés, ha destruido valor, o sea, la rentabilidad que ha obtenido está por debajo de su coste de capital, que suele estar alrededor del 8%, aunque ahí sí, también sí que podéis ver que en distintas regiones pues ha ido un poco mejor, un poco peor, y en general así que aquí lo que se ve también es que casi independientemente de la región, el modelo de negocio de bajo coste sí ha conseguido pues tener unas rentabilidades superiores a las del modelo de red, ¿no? Y ahora pues veremos un poco el por qué ha sido esto. Pero claro, ahora mismo verlo desde el punto de vista que estamos hoy en día, donde pues tanto Estados Unidos como el mercado europeo no se han liberalizado, pues claro, parece un poco muy obvio, ¿no? Pero desde luego, de no haber sido por el proceso primero de desregulación que se dio al final de los años 80 en Estados Unidos y que luego 20 años más tarde se culminó en Europa, pues yo creo que ni hubiese existido, ¿no?, el modelo de negocio de bajo coste, pero sobre todo no se hubiese dado esa democratización del transporte aéreo, al menos en mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis, digamos, que el modelo de bajo coste como tal nació pues a raíz de la desregulación en Estados Unidos, en este caso con la compañía Southwest, ¿no? Y en el caso de Europa, pues con el llamado tercer paquete de medidas de la entonces Comisión Económica Europea, ¿no? Y ahí, pues un poco ambos mercados pues adolecían de los mismos defectos, ¿no? Aquí un poco podéis ver antes del principio de los 90, pues en el caso de Europa había una falta de competencia efectiva. Por un lado, los tráficos domésticos estaban operados en régimen de monopolio en casi todos los sitios por las entonces llamadas aerolíneas de bandera, que además solían ser de titularidad estatal. Por otro lado, los tráficos intraeuropeos solían estar explotados en régimen de duopolio ruta a ruta entre las aerolíneas de bandera de cada uno de ambos lados de esa ruta, y además en muchos casos, bueno, y ahí hay una cifra, ¿no?, que hasta casi el 80% de esas rutas además se operaban en regímenes de compartición de ingresos, ¿no?, regímenes que pone ahí de pooling, o sea, no había ningún incentivo pues para la competencia, ¿no? Con lo cual un poco el resultado, si eso además se le une que en muchos casos por esa titularidad estatal la obtención de beneficio tampoco era uno de los objetivos principales de las compañías de entonces al final pues volar en aquel entonces, estamos hablando antes de los años 90, era un lujo al alcance de una minoría de privilegiados, ¿no? Y yo creo que precisamente pues la liberalización que se dio en los 90, ¿no?, en Europa, que ya venía de antes en los Estados Unidos, lo que permitió fue precisamente eso, democratizar el transporte aéreo y que empezase a ser un modo de transporte accesible, si no para todos, para la inmensa mayoría de los bolsillos, especialmente en el mundo desarrollado y especialmente en Europa y en España, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis que fue también tardó tiempo, ¿no?, y los tráficos de cabotaje, ¿no?, pues tuvieron que esperar hasta el 97, pero yo que ahora me gustaría ponerme un poco de vuelta, ¿no?, pues precisamente cuando fue el primer ciclo, ¿no?, el primer y el segundo ciclo, el año 92, el 93, porque entonces yo recuerdo, digamos, estando en la escuela, que ya se hablaba mucho del tema ese de la liberalización, de los 3 paquetes de medidas, ¿no? De hecho, el tercer paquete de medidas entró en vigor el 1 de enero de 1993, pero claro, yo creo que ahora mismo cualquiera pues da por hecho, ¿no?, que volar es barato, ¿no? Y algunas veces preguntas y dices, joder, qué caro me ha salido el billete, ¿cuánto te ha costado? Joder, por 100 euros. Pues claro, eso no es nada. La primera vez que yo volé en mi vida fue hace muchísimo tiempo y le costó a mis padres el equivalente a 1.500 euros de entonces, ¿no?, ahora, pues un billete de Santiago de Compostela a Madrid, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante no perder la perspectiva que en aquel entonces la visión poco que había, incluso desde dentro de la industria, era que, oye, mira, los aviones es un activo con mucha tecnología, es caro de operar, entonces oye, no queda más remedio que volar pues sea caro, y entonces solo se lo podrán permitir unos pocos, ¿no? De hecho, cuando se hizo ese tercer paquete de medidas, pues había más de un escéptico, ¿no? Y aquí pongo unas declaraciones, digamos, es que en esos años pasaron muchas cosas, ¿no? Fue este primer ciclo de ingeniero náutico en la gestión empresarial, pero es que el año siguiente, en el año 93, fue el segundo Congreso de Ingeniería Aeronáutica, ¿no? El primero además había sido en los años 50, me parece, o sea que había pasado mucho tiempo y entonces en los momentos antes de que fuese aquello se hicieron una serie de conferencias muy interesantes, yo me acuerdo de ir, y una de ellas pues era esta, ¿no? Estas declaraciones que vienen aquí son precisamente de una de esas conferencias que servían de preparación a ese segundo congreso de la Ingeniería Aeronáutica, y entonces esto fue en el Instituto de Ingeniería de España, y el entonces vicesecretario general de la Asociación de Aerolíneas, ¿no?, Europeas, ¿no?,
Marcel Pfister, pues venía a decir esto, ¿no? Se veía que ya la liberalización aérea pues era una realidad, pero sin embargo la visión un poco, ¿no?, que se tenía es de que, dejadme leerlo, la visión que se tenía es que realmente pues tampoco iba a ser un cambio tan sustancial. Entonces, por eso, pues, digamos, esto es literal, está, digamos, en el libro que se hizo de registro de todo eso. Un poco lo que se decía, lo voy a leer literalmente, decía, es hablando precisamente del impacto que podría tener la liberalización y el tercer paquete de medidas. Dice, es, sin embargo, una industria que ha llegado a su madurez y podría ser engañoso esperar un crecimiento sustancial simplemente debido a la liberalización. Ni siquiera se puede esperar que las compañías aéreas reduzcan los precios para sus clientes. Ya existen muchos casos en los que no se cubren los costes de las operaciones y la sensatez debe ser restablecida. Eso está dicho tal cual y está registrado en el año 93 por una de las principales figuras, ¿no?, que era el vicesecretario general de la principal asociación de aerolíneas que había en Europa, ahora desaparecida, pero que se llamaba la AEA, la Association of European Airlines, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué es lo que quiere decir realmente? Que, claro, a todo lo pasado es muy fácil, digamos, ver lo que digamos, pasó desde entonces, ¿no? Y claro, lo que pasó entonces es todo lo contrario de lo que se decía aquí, porque por un lado creció exponencialmente el tráfico aéreo, sobre todo en Europa, y además también se redujeron, y además dramáticamente y sustancialmente, las tarifas para los consumidores. O sea que un poco aquí, hay veces, a lo mejor realmente era más un poco de wishful thinking, pero en cualquier caso, sí que había una visión, digamos, interna en la industria, como que prácticamente era inevitable que volar fuese caro y que ello hacía que estuviese restringido pues, a una minoría de privilegiados, y bueno, y era como era, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo creo que era muy difícil prever, a pesar de que en Estados Unidos ya nos llevaban 20 años de ventaja, pero parecía como aquí en Europa realmente eso iba a seguir siendo así, o al menos esa es la visión que se tenía desde la industria. Luego veremos un poco, en mi opinión, o algunas de las razones por las que yo creo que es así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó con eso? Pues la liberalización dio lugar a la extensión del modelo, básicamente a copiar, porque tanto Ryanair como EasyJet, ambas, ¿no? Ambos fundadores, bueno, han reconocido que lo que hicieron fue copiar el modelo de Southwest y un poco adaptarlo y traerlo a Europa, ¿no? Entonces, en el año 95 es cuando se creó EasyJet por un lado y cuando Ryanair, que ya existía, pero como aerolínea, digamos, tradicional, se reposicionó como low cost y se abrió el mercado a la competencia. Ahí ves un poco el incremento de rutas intracomunitarias directas que hubo, ¿no?, entre el 92 y el 2015 y, como dice aquí, realmente eso fue el gran catalizador que permitió la democratización del transporte aéreo, porque inicialmente pues esas tarifas baratas vinieron de la mano de las compañías de bajo coste, pero afortunadamente hoy en día ya no son exclusivas, ¿no?, esas tarifas baratas de las compañías aéreas de bajo coste, sino que realmente cualquier compañía pues, ofrece tarifas pues, muy competitivas para beneficio de los consumidores, ¿no? El último punto un poco que me gustaría, digamos, comentar en cuanto a la influencia del marco regulatorio es que, aunque es cierto que en muchos casos, ¿no?, Europa, el mercado del Atlántico del Norte o Estados Unidos, los cielos están abiertos, ¿no?, pero todavía no están totalmente despejados. Sigue habiendo pues, algo que es anacrónico, ¿no?, en mi opinión, y que es la anomalía regulatoria de las llamadas cláusulas de propiedad y control, donde se limita el porcentaje que puede estar en manos extranjeras. Y bueno, aquí en Europa es al 59%, pero en Estados Unidos es todavía peor, porque ninguno, digamos, que no sea nacional de Estados Unidos puede tener más de un 25% de la propiedad de una aerolínea estadounidense. Además, al menos un tercio de los miembros del Consejo y el presidente deben de ser nacionales estadounidenses. Entonces, bueno, eso todavía está ahí, todavía delimita realmente el que no exista como tal pues una gran multinacional, una General Electric de las compañías aéreas o un Apple o un Google que están en todo el mundo, sino que la forma, digamos, que hasta ahora el marco regulatorio más parecido a eso nos ha permitido es pues con las alianzas o con los llamados acuerdos de joint venture. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí veis un poco cómo está correlacionado directamente la penetración, ¿no?, de las compañías low cost con precisamente el grado de liberalización, y los dos mercados donde más pues penetración han tenido, como es Europa y Norteamérica, pues coinciden con que son los que se han ya liberalizado completamente y el resto pues están en vías de hacerlo. Vale, dicho esto, entonces, ahora sí que me gustaría empezar a hablar un poco de gestión, ¿no? Y para ello, pues empezar a hablar, bueno, un poco de matemáticas. Aquí la verdad que casi, pues con esta audiencia, pues da un poco de, porque obviamente no van a ser
ecuaciones diferenciales ni mucho menos, sino es matemática básica de sumas y restas y multiplicaciones. Pero bueno, sí que me gusta pues un poco explicar cuáles son las principales palancas, ¿no?, que los directivos de las compañías aéreas tenemos para precisamente pues conseguir tener beneficio, ¿no?, y ser rentables de forma sostenida. Entonces, bueno, aquí está la fórmula, ¿no?, pues muy sencilla del beneficio o la pérdida, que básicamente son los ingresos menos los gastos, ¿no? Luego, digamos, está desarrollado de forma distinta, ¿no?, en cuanto a por la parte de la demanda, ¿no?, y por la parte de la oferta son el tráfico multiplicado por los ingresos unitarios, ¿no?, son los ingresos, y el nivel de producción por el coste unitario pues son los gastos, ¿no? Entonces, bueno, multiplicando, ¿no?, ahí y dividiendo, al final pues abajo del todo viene lo que es la clave, ¿no?, en cuanto a la gestión económica en una compañía aérea, que son cuáles son las 3 variables de las que depende el éxito o el fracaso a nivel económico de una compañía aérea, ¿no? Entonces tenéis que el beneficio unitario, o el beneficio por cada asiento kilómetro ofertado, o por cada asiento, ¿no?, que se produce, es igual a el factor de ocupación por el ingreso unitario, por ingreso por pasajero kilómetro, menos el coste unitario, el coste por asiento kilómetro, ¿no? Entonces, bueno, al final estas son las 3 palancas, ¿no?, que se tienen para precisamente pues poder, digamos, pues maximizar el beneficio. Con el gran, digamos, inconveniente, como suele ser pasar con todo en la vida, que obviamente están correlacionadas una con la otra y además prácticamente siempre de manera inversa, ¿no? Dice, bueno, pues lo que tengo que hacer es maximizar el factor de ocupación, maximizar el yield y minimizar el coste unitario. Ya, el problema es que nuevamente el uno, digamos, se mueve en sentido distinto que el otro, ¿no? Y pues por poner un ejemplo, pues una de las formas más fáciles de llenar un avión, o sea, de tener un factor de ocupación del 100%, es bajando las tarifas, pero eso obviamente hace que el yield baje, con lo cual, digamos, el efecto de uno puede, digamos, más que compensar el efecto del otro, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que las compañías aéreas un poco pues estamos intentando es trabajar en distintas cosas que permitan maximizar esto, o sea, que el factor de ocupación multiplicado por el yield menos el coste unitario sea lo máximo posible. Y aquí ya se puede empezar a ver un poco pues la diferencia de enfoque entre los distintos modelos de negocio, ¿no? Aquí un poco, si veis un poco los 2 principales modelos que hay, el de bajo coste y el modelo de red, pues veis que en el caso del bajo coste, ¿en qué se basa? Pues básicamente es en tener unos factores de ocupación muy altos, del 90% aproximadamente, que compensen que el yield, ¿no?, que el ingreso unitario es bajo, tiene tarifas baratas y además teniendo unos costes unitarios pues muy bajos, y veremos muy brevemente cómo, pues al final lo que tienes que de esos 3 elementos de la fórmula tienes 2 a tu favor y 1 en contra, ¿no? El factor de ocupación, el coste unitario, y en contra el que el yield es bajo. Por otro lado, el modelo de red pues ya tiene, digamos, trabaja con factores de ocupación medios, yo creo que se puede decir, suele tener pues yield más altos, ¿no? Y sin embargo, y también suele tener costes unitarios más altos. Ahí ya podéis ver también que de las 3, digamos, palancas, ¿no?, pues el modelo de red, y aquí estamos por supuesto generalizando, ¿no?, pues tiene solamente 1 a su favor y 2, digamos, en su contra, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cuestiones a tener, y lo que hacen básicamente es que si hablamos de los costes, que vamos a empezar hablando por ahí, pues nuevamente aquí tenéis un poco lo que es el coste, ¿no?, por asiento kilómetro, que veis cómo va, digamos, con una curva exponencial, porque disminuyendo en función de la distancia media volada, pero aquí se puede ver ya cómo hay 2 curvas y no una, ¿no? Entonces la curva de arriba más alta pues viene a ser la de las aerolíneas de red, ¿no?, y la de abajo pues más baja, las aerolíneas de bajo coste. O sea, las aerolíneas de bajo coste consiguen tener unos costes unitarios significativamente menores que las aerolíneas de red, y ahora veremos muy brevemente el cómo es así. Pero también os voy anticipando que, en mi opinión, ¿no?, los costes bajos, ¿no?, o la eficiencia operacional, a diferencia de lo que algunos piensan, es solamente uno de los 2 pilares en los que se basa el éxito, ¿no?, de las compañías de bajo coste y de cualquier compañía aérea, ¿no?, pero no la piedra angular y la única cuestión. Y ahora veremos un poco por cómo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle porque aquí la idea no es dar una clase magistral, sino un poco pues dar unas pinceladas, pero aquí veis cuáles son las principales diferencias del enfoque entre los modelos de negocios de bajo coste y el tradicional, que hay, digamos, 3 pilares, ¿no? Uno es la simplicidad de producto, otro la simplicidad de las operaciones y por último la eficiencia y productividad de los recursos, y eso un poco lo que hacían es que inicialmente, cuando se creó, ¿no?, el modelo de bajo coste, pues la diferencia en costes unitarios era entre el 50 y el 60%. Y ahí veis en ese gráfico más o menos
cómo se, llega a esa diferencia, ¿no?, con cada uno de esos tres pilares, ¿no? Ya adelanto que esto es, esto era al principio, cuando se creó el modelo bajo coste, cuando las compañías además de bajo coste seguían lo que yo llamo el modelo puro como tal, y también con las tradicionales también pues seguían eso. Ahora esto ya ha cambiado completamente y ahora casi es muy difícil, al menos en el corto y medio radio, de diferenciar lo que es, digamos, un modelo y otro, y se ha pasado, como hablaremos al final, a un modelo más bien híbrido. Pero bueno, inicialmente pues las compañías serias de bajo coste consiguieron el tener una ventaja en costes de entre el 50 y el 60% frente a las compañías tradicionales. Pero eso, siendo, digamos, pues muy grande, para mí no es lo fundamental. Para mí lo fundamental es, y aquí empezamos ya a hablar de la clave, ¿no?, de lo que me parece la clave de la gestión hoy en día de las compañías aéreas, son las ventajas en ingresos, ¿no?, las ventajas que consiguieron, que en muchos casos son bastante más importantes que las ventajas en costes, ¿no? Y por un lado está la generación de tesorería por el modelo como está hecho, ¿no?, donde se cobra prácticamente todo casi al contado, y además se anticipa mucho la compra, y con eso entonces se generan grandes cantidades de tesorería. Los ingresos auxiliares, que llegan a ser, ¿no?, pues alrededor de hasta el 20% incluso los ingresos totales de una compañía de bajo coste, pues llega a ser ingresos que no son directamente la venta del asiento, sino otras cosas auxiliares, el famoso ancillary revenue. Y luego también, y esta a mí me parece la clave, es que claro, cuando se creó el modelo, la idea no era solamente canibalizar parte de lo que eran la demanda ya existente, sino se generó demanda adicional que antes no existía. Esa generación de demanda adicional para mí es una de las claves del éxito del sector y del modelo. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar brevemente en 10 minutos lo que yo creo que es, en mi opinión, un poco la gran clave, ¿no?, lo que se basa ahí. Entonces es un poco el hecho de que lo fundamental, por mucho que hemos hablado de coste, de eficiencia operacional y todo eso, es, y como veremos, solamente una condición necesaria, pero no suficiente de éxito, ¿no? Entonces le falta una parte que es fundamental, y es la que quizás pues en el pasado, ¿no?, y sobre todo antes de la versión más se echaban falta, que es un poco toda la parte de la excelencia comercial, ¿no?, y el rol que juega el marketing, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces, digamos, hablar de historia de aviación comercial, ¿no?, que tradicionalmente siempre se hace pues con los principales hitos tecnológicos, ¿no?, pues la primera cabina presurizada, motor a reacción, motor supersónico, etcétera. A mí muchas veces me gusta también hacer una complementaria, ¿no?, que no es sustitutiva, que es cómo, digamos, sería la historia de aviación vista desde el punto de vista de los clientes, ¿no? Y ahí entonces, pues yo siempre hago una diferenciación de las 3 P's, ¿no?, que sería por un lado primero los pioneros, ¿no?, que fueron pues todos los que se jugaron la vida para precisamente crear y hacer historia, ¿no?, y desde los hermanos Wright, Otto Lilienthal y muchos otros, en este caso hasta 1914, que fue cuando el primer pasajero de pago, ¿no?, pues pagó una cantidad pues para volar, ¿no?, en Estados Unidos. Luego, digamos, habría otra época, sería la de los pirados, ¿no?, que es prácticamente había que estar pirado para, pues en aquel entonces, no hablamos ya entre 1914 y el 44, para volar, completamente expuesto a todos los elementos, ¿no?, y eso, y además jugándose la vida. Y luego, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya empezó, en mi opinión, lo que es la época de los privilegiados, ¿no?, que realmente era cuando volar era un lujo al alcance de muy pocos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es así, desde luego, con estas fotos, ¿no?, cuando había camas a bordo, pero incluso yo he llegado a vivir esa época cuando ya, digamos, el confort no era tal, pero todavía había que considerarse un privilegiado por poder precisamente volar, ¿no? Entonces, bueno, llegó, como dijimos antes, pues en el año 93 lo que es la liberalización, y con ese entonces la era del cliente, ¿no?, y realmente donde el cliente empezó a ser precisamente el rey. Entonces yo creo que es donde empezaron precisamente los principales retos para los gestores de las compañías aéreas, ¿no? Entonces es cuando yo creo que pues mucha gente se dio cuenta que la eficiencia operacional, el cada vez pues tener unos costes más bajos, era condición necesaria, pero no suficiente de éxito, ¿no? Y entonces, bueno, aquí os doy un ejemplo del reto, ¿no?, al que se enfrentan, pues, por ejemplo, las compañías de bajo coste, porque una de las claves que hemos visto para tener un coste unitario más bajo es la utilización, ¿no?, y el poder con un mismo avión producir muchísimos más asientos kilómetros, ¿no? Pero claro, eso lleva un reto adicional, porque aquí un poco, si os pongo un ejemplo, ¿no?, con un Airbus 320, ¿no?, que claro,
en sus inicios, ¿no? Cuando las compañías tradicionales pues tenían una menor utilización, pues aquí veis un ejemplo de cuál sería la diferencia. Que bueno, pues yo si tengo un A320 con 180 asientos configurados, además le saco 11-12 horas de bloque al día y que me permite hacer más sectores, al final tengo una capacidad de producción más grande para el mismo avión, con lo cual mi coste unitario, mi coste por asiento de kilómetro disminuye, ¿no? Y eso es bueno, pero claro, por otro lado también esos asientos adicionales va a haber que venderlos, y va a haber que venderlos además a un precio, digamos, suficiente. Entonces aquí tenéis con este ejemplo simplificado, y claro, por cada avión, ¿no?, que tienes en tu flota, con estos supuestos, al final lo que da es que estás produciendo 440 asientos más al día. Esos son 160.000 asientos diarios más por avión y por año, que te permiten tener un coste unitario por asiento kilómetro más bajo, pero los vas a tener que vender, o al menos la mayoría de ellos, ¿no? Entonces realmente la clave, digamos, en mi opinión, es que tan importante como la eficiencia operacional es tener una excelencia comercial lo suficientemente buena para precisamente poder, digamos, vender todos esos asientos o la gran mayoría de esos asientos a un precio que te permita que la fórmula famosa al final, aunque reduzcas tu coste unitario, pero que no se te vaya porque o bien tu yield o bien tu factor de ocupación hace que al final pues no sea suficiente y en vez de generar beneficios generes pérdidas, ¿no? Entonces, ahora entramos en la que a mí me parece un poco lo que fue el cambio clave, ¿no?, facilitado por la liberalización, pero fue un poco el cambio de lo que aquí un poco habla de un enfoque de producción a un enfoque de mercado, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo un poco, volviendo a hacer referencia a esas jornadas, ¿no?, el año 92, donde pues empezaba ya pues a haber referencias, ¿no? Yo recuerdo pues una de Luis Felipe de la Torre, en aquel entonces en Iberia, hablando de esto, hablando de el tema del enfoque de mercado. Recuerdo también pues al gran Ramiro Fernández, ¿no?, al que se le va a dar un muy merecido homenaje póstumo en estas jornadas, y que para mí además pues ha sido clave, ¿no?, en lo que fue luego mi trayectoria profesional. Y hablando de eso, de que realmente la clave era dejar de pensar, ¿no?, en un enfoque de producción y empezar a pensar en un enfoque de mercado, o sea, que pensar realmente en los clientes, ¿no? Entonces, pues todo eso, ¿qué es lo que pasaba hasta entonces? Pues yo creo que hay un libro que además pues, fue un libro que para mí fue una referencia, lo tengo aquí también, un poco, que se llama El momento de la verdad, ¿no?, de Jan Carlson, que en su día, y estando en la escuela, ¿no?, pues también otro gran profesor, como era José Antonio González García, catedrático de Economía y Administración, nos lo recomendó, ¿no? Es un libro escrito por el entonces CEO de SAS, ¿no?, las aerolíneas escandinavas, en los años 80, ¿no?, o sea, antes de todo esto de la realización, y donde hablaba de una serie de cuestiones que, claro, en aquel entonces eran completamente pues, rompedoras, ¿no? Hoy en día, yo lo recomendaría si no lo habéis leído, es un libro pues muy, muy pequeñito, pero que es una delicia de leer, porque muchas de las cuestiones, ¿no?, del tema del momento de la verdad, cuando un empleado de primera línea está cara a cara con el cliente, o sea, cosas que ahora, muchos temas de gestión que ahora están pues más que superados, pero claro, decirlos en aquel entonces pues tenía mucho mérito, ¿no? Y una de las cosas de las que él hablaba, ¿no?, es que en su experiencia, pues hablando con CEOs de otras compañías aéreas, lo que se había encontrado es que prácticamente con cualquiera que hablaba, de lo único que le hablaban era de aviones, de motores, o sea, le hablaban de producción, ¿no?, de tecnología, y ninguno hablaba de otras cosas, ¿no? Hasta que conoció a Bob Crandall, ¿no? Esto es una cita textual del libro ese, ¿no? Y dice, claro, que le abrió los ojos porque fue un poco el primero. Bob Crandall era entonces el CEO de American Airlines, ¿no? Y entonces cuando lo conoció, pues le empezó a explicar, como dice aquí, ¿no?, que del mercado. Sabéis que American Airlines fueron los creadores de uno de los GDS, digamos, principales, Sabre, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que él empezó a hablar era del posicionamiento de mercado, el sistema precisamente de comunicación e información con Sabre, también crearon el primer sistema de lealtad de pasajero frecuente, el tiempo que dedicaba a trabajar, ¿no?, con los empleados, con los sindicatos, que el 30% de su tiempo pues, era para comunicarse con sus empleados. Y un poco, él cuenta, ¿no?, un poco contando como anécdota, no sé si fue así exactamente, pero bueno, esto es literal, que después de 2 horas hablando, pues claro, a él le sorprendió que, a diferencia de lo que se había encontrado con los CEOs de otras compañías, que ni siquiera había hablado para nada de aviones, ¿no? Entonces un poco dice que le preguntó, bueno, oye, y por cierto, ¿qué tipo de aviones estás comprando últimamente? Y que Bob Crandall le dijo, ¿aviones? ¿Pero de qué me estás hablando? Yo
nosotros compramos lo que necesitamos para hacer negocios, ¿no? O sea, realmente, ya te digo, hoy es obvio, ¿no? Pero en aquel entonces lo que primaba, cuenta muchas más anécdotas también, pues cuenta otra, por ejemplo, de cuando llegó, ¿no? Y un poco lo que SAS pues quiso es posicionarse como la aerolínea favorita para los pasajeros de negocios, ¿no? Y sin embargo vio como que su antecesor había encargado Airbus 300, ¿no? Que eran aviones pues, muy eficientes, ¿no? Que bajaban el coste unitario, pero claro, tenían 300 asientos prácticamente, con lo cual entonces ya no permitían hacer saltos cortos y el ir entonces entre las principales ciudades escandinavas, sino que había que pues, hacer vuelos de conexión, ¿no? Para poder, digamos, llegar a tener la demanda suficiente para esos, y habría que sacrificar en frecuencias, y como por ejemplo pues dijo que esos aviones los retirasen y que volviesen otra vez a traer los DC-9 porque eran los que más se adaptaban a la demanda que en aquel entonces pues SAS quería servir, ¿no? Yo creo que, bueno, cuenta más anécdotas, pero que era un poco lo que pasaba hasta entonces, era que el enfoque básicamente es que había que tener el Tamilocita, ¿no? El avión más moderno, se venía uno nuevo, había que comprarlo, entonces, y muchas veces lo que pasaba es que luego entonces eso no estaba pues alineado con las necesidades de la demanda que se quería satisfacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, la liberalización lo que hizo fue forzar esto, ¿no? Y forzar que el que no empezó a fijarse precisamente en esas necesidades de los clientes, pues al final pues desapareció del mercado. Antes de eso no era el caso, ¿no? Entonces a mí me parece que realmente la clave, ¿no? de todo esto es reconocer la importancia capital que tiene el marketing en ese tránsito, ¿no? Como digo aquí, de los usuarios. Antes en muchos casos las compañías serias, más que como clientes, ¿no? Pues consideraban a sus clientes como usuarios, ¿no? Usuarios de un servicio, si les gustaba vale, si no, no, y que fueron pasando a tener el rol que hoy en día tienen, que es clientes, ¿no? Pero bueno, aquí pues a mí muchas veces me gusta, porque a la hora del marketing muchas veces pues parece como que pues, hay gente que todavía tiene una idea distorsionada en un poco de eso. Entonces a mí me parece que es muy importante el realmente explicar. Aquí veréis una definición que a mí me gusta bastante, ¿no? Porque explica, yo creo que bastante bien cuál es el marketing, ¿no? Que es el proceso directivo responsable de identificar, anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes, y, esto es fundamental, de forma rentable, ¿no? Entonces aquí establece dos elementos, ¿no? Que por un lado no solamente satisfacerlos, sino que en muchos casos es identificarlas y anticiparlas, ¿no? Y ahí sobre todo el gran problema es que cuando estás en un mercado liberalizado donde tienes competidores, si no lo haces tú, pues lo va a poder hacer un competidor. Y la otra, la parte, digamos, clave, ¿no? Que es que si no lo haces de forma rentable acabas desapareciendo, ¿no? Y bueno, ahí hay un par de ejemplos, ¿no? Precisamente, digamos, del sector aeronáutico, ¿no? Donde, pues, cuestiones, ¿no? Por un lado, que el tema de la competencia, pues, las aerolíneas tradicionales, cuando nació el modelo de negocio de bajo coste, yo creo que minusvaloraron la amenaza que suponía. Se pensaban que mucha gente iba a seguir queriendo pagar más dinero pues, por tener un mejor servicio a bordo, y no se dieron cuenta que en muchos casos, pues, para un vuelo de 2 horas, ¿no? Pues la gente lo que busca es puntualidad, una cierta comodidad y sobre todo llegar al destino que quiere llegar. Entonces, pues perdieron un poco la batalla del corto y medio radio, ¿no? Y hoy en día pues un poco lo han visto. Y otro ejemplo en este caso del tema de la rentabilidad pues es el Concorde, ¿no? Porque por un lado, desde luego es un gran hito tecnológico, ¿no? El volar 2 veces por encima de la velocidad del sonido, pero lo que no consiguió, digamos, es generar suficiente demanda que estuviese dispuesto a pagar el precio que aquello costaba para que pues eso tuviese rentabilidad, y por eso acabó, digamos, pues descartándose, ¿no? A pesar de que, desde luego, tecnológicamente, pues era, digamos, y sigue siendo uno de los grandes hitos, ¿no? De la industria aeronáutica, ¿no? Entonces, claro, a la hora de hablar del marketing como tal, pues yo lo mismo recuerdo en esas jornadas, ¿no? Pues como pues Luis Felipe Latorre, también Julio Rodríguez Carmona, pues hablaban de eso que eran las 4 P's del marketing, ¿no? Que era un poco pues el cómo, digamos, una compañía pues desarrolla precisamente esa mentalidad, ¿no? Orientada al mercado en vez de orientada al producto, a pesar de que el producto, por supuesto, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco las 4 P's, que imagino que todos las conocéis, ¿no? Es producto, precio, punto de venta y promoción, y un poco cada una de ellas lo que las compañías aéreas en este caso tenemos que hacer es entender un poco muy bien cada una de esas facetas, qué es específico de nuestro sector, ¿no? Por un lado, en cuanto al producto, por lo que hemos dicho al principio, claro, realmente, si no entiendes que la gente no te está pagando dinero por
estar 2 horas o las horas que sean a bordo de un avión, sino que realmente te está pagando porque le estás facilitando hacer otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa es pues, las distintas motivaciones para volar. Entonces, eso hace que la diferenciación sea bastante difícil, especialmente en viajes cortos, en viajes algo más largos se puede hacer, ¿no? Y entonces, bueno, eso determina un poco bastante, ¿no? El hecho de que para poder tener éxito tienes precisamente que definir muy bien eso, pero entender muy bien qué es un poco lo que demandan tus clientes objetivos, ¿no? Por otro lado, si pasamos entonces al tema del precio, este es fundamental, ¿no? Y especialmente en el corto y medio radio, aunque todo, y aquí pues bueno, pongo una cita, ¿no?, de Francisco de Quevedo, hablando de que solo el necio confunde valor y precio, ¿no? Y hay otra bastante más reciente de Warren Buffett, que es el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes, ¿no? Y esto es fundamental y ha sido fundamental y lo sigue siendo a la hora de desarrollar todos los sistemas de revenue management que las compañías serias utilizamos y ahora se hace en otros sectores también, ¿no? Precisamente intentar explotar esa diferencia, ¿no? Y basándose pues en conceptos microeconómicos, ¿no?, de la curva de demanda y el excedente del consumidor. Y según eso, entonces, pues hay diferentes políticas de precios, ¿no? Lo mismo, la idea no es hoy dar una clase magistral, pero bueno, que sepáis que al final, a la hora, digamos, de fijar el tema de los precios es una de las variables fundamentales del éxito de cualquier compañía aérea, ¿no? La tercera P del marketing, el punto de venta, ¿no?, lo que es la distribución, pues aquí lo que ha habido es un cambio fundamental, ¿no?, y una convergencia, ¿no?, entre la venta directa, ¿no?, a través de las webs de las compañías versus venta intermediada. Aquí podéis ver que en el pasado, por ejemplo, estos son datos de British Airways, pues en el año 96-97 llegó a pagar casi el 13% de sus ingresos, lo pagaba en comisiones, ¿no?, de toda la venta intermediaria a los GDS, a la agencia de viajes, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado y ha bajado muchísimo, ¿no? Y por último, la última P del marketing como tal es la promoción, ¿no? Y ahí hay por un poco las 4 categorías de todo lo que se hace para promocionar, digamos, y que el mayor número de clientes potenciales conozca tu producto, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos un poco a ir cerrando ya esto y, claro, aquí hay una cuestión clave que es que tienes que conocer muy bien cuál es la demanda que quieres atender, ¿no? Entonces, claro, la demanda a nivel global, pues al final está muy correlacionada con la actividad económica, el multiplicador es de 2 o 3 veces, ¿no?, pues el PIB, pero eso vale para algo, pero no para mucho, ¿no? Cuando realmente quieres determinar cuál es la demanda que tú quieres satisfacer, al final lo que hay que ir es a lo que dijimos antes, ¿no?, el hecho de que es una demanda derivada y que necesitas saber cuáles son las motivaciones que hace a la gente pues querer volar, ¿no? Entonces ahí es donde empieza un poco la importancia de la segmentación. Por un lado, uno de los motivos fundamentales porque la gente quiere volar, quiere meterse a bordo de un avión, es para irse de vacaciones, ¿no? Y ahí veis algunas características que determinan mucho. Se pagan el billete de su propio bolsillo, los destinos como tal no están prefijados, sino que la gente incluso va a varios y desde luego hay una correlación muy grande con la renta disponible, ¿no?, además de otras cuestiones socioeconómicas, ¿no? Mientras que, sin embargo, por ejemplo, otro sector muy importante, que es el de visita de amigos y familiares, en inglés el VFR, pues también esos clientes se pagan el billete de su propio bolsillo, eso determina bastante la importancia del factor precio, pero sin embargo, en este caso, el destino no forma parte del proceso de decisión, sino que está fijado, ellos quieren ir a donde están sus amigos o sus familiares, ¿no? Y luego además también tiene otra serie de características importantes, por ejemplo, suelen conocer con mucha anterioridad las fechas, entonces suelen comprar con mucha antelación y al final, bueno, hay que conocer muy bien todos esos datos para precisamente poder configurar una oferta, ¿no?, que esté lo más adaptada posible a esas necesidades. Y luego el tercer gran, digamos, segmento es el del tráfico de negocio, donde aquí cambia completamente, ¿no? En muchos casos los clientes no se pagan el billete de su propio bolsillo, eso determina otra serie de comportamientos, el destino tampoco forma parte del proceso de decisión y luego hay distintos subsegmentos y las necesidades entonces son distintas, ¿no? Entonces, bueno, realmente, ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues bueno, aquí sí un poco, si veis realmente, claro, cada mercado es distinto, ¿no? Aquí tenéis estadísticas de residentes españoles y residentes británicos y veis un poco el peso de cada uno de esos segmentos, ¿no? Veis como, por ejemplo, si en el caso de los británicos, ¿no?, casi las 2/3 partes de los clientes, ¿no?, pues son de tipo vacacional, en el caso de España es la mitad, por ejemplo. Sin embargo, hay un componente de tráfico de visita de familiares y amigos bastante más importante en el caso de los residentes españoles que los británicos, pero bueno,
uno de los, digamos, grandes éxitos que, por ejemplo, las compañías de bajo coste han tenido es que han intentado, en la medida posible, configurar una oferta adaptada lo más posible a todos los distintos segmentos, ¿no? De forma desigual, pero eso le ha dado una resiliencia bastante importante y hoy en día cualquier compañía ya lo está intentando hacer precisamente lo mismo, ¿no? Y aquí veis un poco que las distintas pues, características del marketing mix, ¿no? De las 4 Ps de las compañías de bajo coste se adaptan pues, bastante bien, si no a todos, a casi todos, digamos, los clientes de cada uno de los principales segmentos. ¿Vale? Entonces, claro, una vez que ya pues sabes la demanda que tienes que satisfacer y ves más o menos un poco cómo lo quieres hacer, empieza el gran quebradero de cabeza que es cómo ajustar la oferta con la demanda, ¿no? Y entonces, claro, ahí por un lado está el tema de la flexibilidad. Aquí veis, por ejemplo, pues como cualquier plan de flota de compañía, esto es un ejemplo de EasyJet, pues contempla una flexibilidad para ir flexando hacia arriba y hacia abajo. Esto, por supuesto, es antes de la pandemia. Ahora, para que os hagáis una idea, ahora mismo ya para el año 2022 estamos planificando que vamos a tener poco más de 300 aviones, cuando en el peor de los casos estábamos contemplando que tendríamos 316, pero obviamente la pandemia, ¿no? Pues ha tenido un efecto pues, brutal en todos los operadores. Y luego, bueno, hay otra serie de características, ¿no? Como es el tema de cómo se incrementa, digamos, la oferta, ¿no? Como variable discreta frente a la demanda que se mueve como variable continua, y otra serie de cuestiones como estacionalidad, direccionalidad, etcétera, que hagan que sea bastante difícil, ¿no? El encajar esa oferta y esa demanda. Pero en la mayor parte de los casos, para poder precisamente pues, cubrir, digamos, ese quebradero de cabeza, es para lo que están los sistemas de fijación dinámica de precios, los Revenue Management System, y aquí un poco, me gustaría un poco pues contaros brevemente, antes de cerrar la intervención, el cómo funciona la fijación dinámica de precios en la práctica, ¿no? Esto es una ruta verdadera, ¿no? Y aquí veis un poco la línea, esa naranja es cómo se van, digamos, haciendo los precios, ¿no? Van subiendo desde varios meses antes de la salida del vuelo hasta la salida del vuelo. Y veis cómo los primeros billetes que se venden, ¿no? Este es un ejemplo donde pues, es 25 euros el coste marginal y 50 euros el coste medio. Y entonces los primeros billetes que se van vendiendo no cubren todo el coste, cubren al menos el coste marginal de poner un pasajero más, pero ya está. En el caso de este ejemplo, alrededor de 2 meses antes del vuelo se llega ya a un precio que es igual al coste medio, pero claro, todavía quedan por cubrir todos los costes fijos que están a la izquierda, en la línea gris rayada, entonces, bueno, sigue subiendo, entonces toda esa parte rayada de gris en la parte derecha es lo que compensa precisamente los costes fijos no cubiertos, ¿no? En la primera, digamos, etapa de la venta, y en el caso de esta ruta, 30 días antes de la salida del vuelo es cuando llega al punto de break-even y a partir de entonces, que es la parte verde, empieza entonces a hacerse el beneficio que tenga ese vuelo, ¿no? Entonces, claro, esto puede pasar 30 días antes, puede pasar menos, pero al final la clave para que todo esto funcione es que pues se llegue a unos factores de ocupaciones medios de alrededor de 90%, ¿no? Y que eso permita, pues bueno, tener precios muy baratos, pero que eso no significa obviamente que se está perdiendo dinero. Ahí tenéis, por ejemplo, pues comparados, ¿no? Por 2 aerolíneas de red, ¿no? Que volaban en esas mismas rutas, ¿no? Y donde, por un lado, empiezan en precios pues bastante más altos, ¿no? Y luego además llegan a factores de ocupación pues más limitados, ¿no? También es cierto que esto ha cambiado bastante, ¿no? Porque lo que también un poco, pues yo creo que es importante ver es que el modelo de bajo coste cuando se creó, ¿no? Pues fue una innovación radical, como dije antes, supuso una reducción, ¿no? De costes unitarios de entre el 50 y el 60%, pero por supuesto las aerolíneas de red no se quedaron ahí, entonces empezaron a ver y a copiar, digamos, cosas, ¿no? Del modelo de bajo coste y viceversa también, compañías de bajo coste no les ha quedado más remedio que complicar el modelo de negocio. Y aquí podéis ver la misma tabla que veíamos antes con una serie de flechas de determinadas cuestiones donde un modelo ha ido evolucionando hacia el otro, ¿no? Veis muchas flechas en ambos sentidos, casi hay más del modelo tradicional hacia el modelo low cost que viceversa, pero casi la única diferencia que ahora mismo queda, al menos en el corto y medio, es el tema de los vuelos punto a punto versus los vuelos en conexión, ¿no? El resto de cosas ya hoy en día, al menos en el corto y medio radio, es muy difícil pues distinguir precisamente qué es una compañía de bajo coste, que es una compañía tradicional, porque ya las diferencias cada vez son menores. Sí que es cierto que todavía hay que esa diferencia en cuanto al enfoque fundamental de vuelos en conexión versus vuelos a punto, por eso hay gente que propone, en vez de hablar de
de compañías de bajo coste y compañías tradicionales, hablar de compañías punto a punto y compañías de red. Bueno, yo creo que independientemente de etiquetas, lo bueno un poco de todo esto es que, como decía al principio, ¿no? Hoy en día ya, y afortunadamente, y sobre todo para el beneficio del consumidor, las tarifas baratas ya no es una exclusividad, ¿no?, de las compañías de bajo coste. Cualquier compañía, sea el modelo que sea, las ofrece ya, y eso es bueno y es lo que ha permitido, pues, democratizar el transporte aéreo, ¿no?, y hacer lo que hace no demasiado tiempo, 20, 25 años, parecía imposible, ¿no?, que es poder, digamos, seguir teniendo esa tecnología tan sofisticada como son los aviones, además esa operación que además es complicada y es cara, ¿no?, y todos los elementos que hace que realmente, pues, poner, ¿no?, un avión, ¿no?, en el aire, pues sea tan complejo y tan caro, pero que eso, sin embargo, pues fuese compatible con que la inmensa mayoría de consumidores, pues, puedan disfrutar de este modo de transporte y, sobre todo, puedan disfrutar de las maravillas, ¿no?, que el volar y el viajar permite, ¿no? Entonces, ahora, si puedo tener 5 minutos más un poco para hablar del segundo tema, ¿no?, que es un poco el rol del ingeniero aeronáutico, ¿no? Y aquí yo creo que... Te lo íbamos a preguntar. Pues hago dos consideraciones y luego ya pasamos, si queréis, al coloquio, que al final yo creo que es lo más importante, ¿vale? Entonces, vamos a ver, yo lo que creo es, a ver, yo os lo cuento, ¿no? Yo soy ingeniero aeronáutico de casualidad, ¿vale? Yo quería hacer teleco y por razones, digamos, que acabé, digamos, haciendo aeronáuticos. De hecho, cuando estaba haciendo, yo soy todavía de los de la EGB, ¿vale? Entonces, cuando estaba haciendo COU, ¿no?, que era lo que se hacía al final de tus estudios, ¿no?, de antes de hacer la carrera, no sabía ni lo que quería hacer, ni que quería hacer ingeniería, ni nada. Fue a raíz de una profesora que le dijo a mi madre que, como se llamaba bien las matemáticas, para hacer ingeniería. O sea que yo soy ingeniero aeronáutico completamente de casualidad, pero eso sí, he tenido, digamos, una gran fortuna, que es cuando estaba ya en la escuela, ¿no?, el descubrir mi pasión profesional, ¿no? Y entonces yo en la escuela descubrí que mi pasión profesional era la aviación comercial. Y cuando estaba un poco allí en la escuela, yo soñaba despierto con alguna vez, algún día, y me parecía un sueño inalcanzable, pues poderme dedicar a la gestión, ¿no?, de una compañía aérea, ¿no? Y entonces recuerdo, pues, las clases de transporte aéreo con el gran Ramiro Fernández, ¿no? Y realmente decir, bueno, soñar despierto, ¿no? Decir, me encantaría alguna vez poder dedicarme a eso, ¿no? O las clases incluso también de economía, de gestión de empresas. Yo empecé a sentir el gusanillo, ¿no?, de la gestión, pero además de la gestión de compañías aéreas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo un poco lo que sí que me gustaría, pues, digamos, recomendaros, ¿no?, o desearos como tal, sería, primero, es que tengáis la suerte, ¿vale?, y que la busquéis, por supuesto, de descubrir cuál es vuestra pasión profesional, en este caso, ¿no? Yo tuve la suerte y en la escuela fue cuando la descubrí, ¿no? Y luego, una vez que tenéis la suerte de descubrirla, ¿no?, y pues entonces que luchéis, digamos, por ella, ¿no?, para hacer todo lo posible para al final poder conseguirla, ¿no? Y al final, oye, la conseguiráis o no, pero desde luego que no os pille, digamos, con eso de no estar preparados en el momento, digamos, oportuno, ¿no? También es cierto que en mi trayectoria yo tardé bastantes años en poder dedicarme a lo que quería, ¿no? Y yo estuve durante 11 años trabajando algo que tangencialmente tocaba al transporte aéreo, como era una empresa de courier, ¿no?, que era FedEx, ¿no?, que sí, que tenía muchos aviones, 600 aviones, pero al final la mayor parte de lo que hacía movía, pues, vía aérea mercancía, pero luego toda la parte, digamos, que hacía era de transporte terrestre, aduanas, otra serie de cosas. Y bueno, surgió al cabo del tiempo, ¿no?, bastante tiempo, la posibilidad de entrar en EasyJet y bueno, y di el paso porque precisamente creía que era lo que me llenaba, ¿no?, profesionalmente. Y desde luego, pues, es una gran fortuna el poder, precisamente, pues eso, dedicar todo lo que es tu trayectoria profesional a lo que es tu verdadera pasión, ¿no? Y un poco retrotrayéndome, con esto ya acabo y empezamos el coloquio, a precisamente aquel primer ciclo, ¿no?, de conferencias del ingeniero aeronáutico, gestión empresarial. Pues recuerdo que, de nuevo, Ramiro Fernández, en una de las, creo que la última, ¿no?, que él era el modelador, pues él decía, ¿no?, y decía que claro, que para él lo que tenía que intentar es que no se le notase tanto que le gustaba tanto y que tenía tanta pasión, ¿no?, porque por algo encima le pagaban por ello, ¿no? Y pues eso es ahora mismo la situación en la que yo estoy, ¿no? Que yo soy un gran afortunado de poder dedicar, digamos, pues todo, digamos, mis esfuerzos y mis desvelos
a una actividad, ¿no?, que precisamente da muchísimas satisfacciones y que además, afortunadamente, hasta me pagan por ello cuando yo lo haría gratis, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría quedarme con ese mensaje, ¿no?, que además, bueno, luego además yo entiendo que no todo el mundo pues tiene por qué gustarle la gestión empresarial o incluso las trayectorias pueden ir primero por una parte más técnica, luego una parte más de gestión, o sea, al final yo creo que muchas veces no sabes por dónde van a ir, pero desde luego que luchéis por saber, ¿no?, y por descubrir cuál es vuestra pasión y una vez que lo descubrís, luchéis, digamos, por poder, digamos, desarrollarla, digamos, con la mayor digamos, satisfacción posible. Y es un poco era lo que quería, pues, contaros, ¿no? Y ahora ya, pues, a vuestra entera disposición para lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias, don Javier, por esta impresionante conferencia, sobre todo muy interesante. Y bueno, ahora vamos pues a dar paso al coloquio, a la entrevista en sí, moderada por don Rafael Eugenio González Díaz, que, entre otras cosas, es el coordinador de la unidad docente de Ingeniería, Organización y Administración de Empresas y Estadística de nuestra escuela, de la SIAE. Y lo que veo que tiene una gran relación con esto que nos ha comentado. Después de la entrevista realizaremos un turno de preguntas con los asistentes actuales, donde podrán levantar la mano o escribir por el chat y realizaremos las preguntas que ellos deseen. Así que, sin más dilación, pues damos paso al turno de la entrevista. Muchas gracias. Creo que está desmuteado. Don Rafael, está muteado. Ahora. Javier, has llenado perfectamente el hueco que se esperaba. Estupenda presentación, muy rica en datos y de contenido, ¿no?, para explicar muy bien las diferencias del modelo tradicional, vamos a decir antiguo modelo tradicional, ¿no?, y el modelo de bajo coste, ¿no? Yo qué te voy a decir, ¿no?, que hice económicas después de aeronáutico y aquí me tienes, ¿no? Después de muchos años, pues, pues ahora soy el que dirige la economía en la escuela. En fin, cosas de la vida que son así. Bueno, tanto los miembros de Euroavia como yo, pues hemos planteado una serie de preguntas que te voy a ir haciendo, ¿vale?, sobre distintos aspectos y a ver qué te parecen, ¿no? Primero, bueno, ya nos has contado que hubo una transición, en cierta manera, aunque fuera en origen desde la escuela, cuando te motivó un gran compañero que hemos tenido, que fue porque yo he coexistido, ¿no?, con Ramiro, nos hemos conocido y estábamos encantados, ¿no?, porque Ramiro era un excelente profesor, evidentemente, o el propio José Antonio, que ha sido mi jefe, ¿no? O sea, ¿para qué voy a decir otra cosa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que la transición que hay en un ingeniero puede ser doble, ¿no? Es decir, que le puede gustar la técnica o que se puede decantar por la gestión. ¿Cómo ves tú esto? Es decir, ¿la hacen muchos? ¿Tú conoces a muchos? ¿Cómo contemplas ese paso que se hace desde pequeño, como decías tú, o se tarda más en hacer, como me ha pasado a mí? ¿Cómo es esa transición que se hace desde la ingeniería, nada menos que aeronáutica, a la gestión empresarial? Bueno, yo creo que hay distintos caminos, ¿no? Y cada uno, pues bueno, es cierto que probablemente hay gente, ¿no?, que empezó la carrera ya con una vocación, ¿no?, de ingeniería aeronáutica y que le gustaba además y le gusta pues la parte técnica, ¿no? Y como tal, todo lo normal, ¿no?, pues es que los primeros pasos pues sean precisamente por ese campo más técnico, ¿no? Y entonces pasen de hacer labores técnicas a luego entonces pasar a lo mejor a gestión, ¿no?, de esas labores técnicas y luego a lo mejor pasen más allá a gestión de otro tipo de labores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente en mi caso pues fue un poco distinto porque a lo mejor precisamente por no tener esa vocación previa, ¿no?, y entrar entonces en la escuela, pues sí que es cierto que los 3 primeros años en aquel entonces, ¿no?, pues era todo matemáticas y física, era lo que veías, solamente empezabas a ver temas un poco más, pues un poco específicos, ¿no?, a partir de cuarto, y luego ya temas de gestión ya eran... Yo recuerdo que todavía estando, no sé si en cuarto o en quinto, pues yo ya me matriculé de asignaturas de sexto, la de transporte aéreo en concreto y la de economía y gestión de empresas, porque ya tenía ese gusanillo, ¿no? Pero bueno, otra gente
que fue, digamos, de otro camino, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente aquí cada uno tiene que realmente ver qué es lo que le llena, ¿no? Y luego el mundo de la gestión pues puede ser muy satisfactorio, pero no es el único camino a seguir, ¿no? Yo creo que hay varios caminos. Yo, desde luego, lo que sí, digamos, desde bastante pronto, ya estando pues a mitad de la carrera, vi que no solamente lo que me llenaba era, o pensaba que me llenaba, era el mundo de la gestión, sino además algo muy específico como la gestión de compañías aéreas, ¿no? Y de hecho, pues estando en cuarto fue ya, pues me matriculé por la UNED en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Y empecé un poco ya a hacer Administración y Dirección de Empresas con esa idea un poco de a futuro ver si me podría llegar a dedicar a la gestión. También es cierto que entonces descubrí que es bastante más sencillo hacer 2 carreras a la vez que hacer una carrera y estudiar, porque hice primero y segundo más o menos de la entonces licenciatura de empresariales, ¿no? Por la UNED, mientras estaba haciendo quinto y sexto, ¿no? De ingeniería, pero luego ya, cuando empecé a trabajar, tardé 20 años en acabar. Me cambiaron 2 veces el plan de estudios, ¿no? Porque, pues, bueno, por lo que sea, pero bueno, yo ya entonces sí que notaba esas carencias y veía, digamos, que se me quedaba corto, ¿no? Las clases que me encantaban de economía y gestión de empresas, ¿no? O la de transporte aéreo, se me quedaban cortos. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hice fue empezar empresariales. Claro, luego tardé 20 años en acabarlas, ¿no? Una vez que ya estaba pues muy metido en mi trayectoria profesional. Empezó las clases de economía José Pazó y luego las siguió Emilio González García, que es el catedrático que había antes de José Antonio, que yo le conocí a Apolodoro, que era como le llamamos los alumnos, pero bueno, hace ya muchos años de eso. No, pues yo tuve a José Antonio González García y a Julio Rodríguez Carmona, que además también trabajaba en Iberia y entonces también participó en el primer ciclo de conferencias. Julito está muy mayor y con muchos problemas, pero todavía está. Bueno, ¿tú crees que el modelo de low cost requiere, aparte de lo que has dicho, algunas condiciones especiales para que tenga éxito? ¿O simplemente con lo que has dicho ya crees que se garantiza el éxito? Bueno, yo creo que el éxito en el caso de las compañías aéreas nunca está garantizado y mira ahora la que nos está cayendo, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, pero sí que creo que el modelo de negocio de bajo coste como tal tiene una serie de características intrínsecas, ¿no? Que no son fáciles de hacer, pero que consiguen precisamente que eso al final es el éxito. Y esas características no son tanto que también el hecho de los costes bajos, sino sobre todo es la excelencia comercial, ¿no? Y el cómo hacer precisamente que ante una capacidad de producción muy alta, que te permite tener un coste unitario muy bajo, pues eso lo puedas, digamos, pues igualar con una capacidad precisamente de vender y de vender a los precios que tienes que hacerlo, pues similar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso para mí es la clave. Luego hay un tema que yo creo que por eso hasta ahora, digamos, todavía no está claro hasta qué punto el modelo de bajo coste es extrapolable a largo radio, ¿no? Y aunque ha habido intentos, pero bueno, no está ahí claro. Y es que yo creo que independientemente de que hay determinadas cuestiones que, por ejemplo, la utilización, claro, tú en largo radio ya tienes una etapa de 14 horas bloque media, hagas lo que hagas, con lo cual ya no tienes una ventaja, ¿no? de la que hablábamos en el corto radio. Pero sin embargo, para mí, que eso también es un problema, pero el mayor reto yo creo que es el tema de lo que hablamos de la generación de demanda adicional, ¿no? Gran parte del éxito del modelo es que con costes bajos has conseguido tarifas bajas, con las tarifas bajas que generas mucha más demanda que antes no había, y eso es gente que antes no volaba y ahora vuela, o gente que antes volaba menos y ahora vuela a lo mejor pues todos los meses o todas las semanas. Claro, eso que en el corto radio, porque tiene más elasticidad, lo puedes hacer, en el largo radio es más difícil, ¿no? Hay mucha gente hoy en día, antes de la pandemia, claro, que decía, bueno, ¿qué hago este fin de semana? Ah, pues mira, me cojo un Airbnb, me cojo un vuelo y me voy a Berlín a pasar el fin de semana. Eso a Berlín lo haces. Pero claro, si ya te vas a Estados Unidos, tienes que, no puedes ir solo un fin de semana, tienes temas de visados, etcétera, etcétera. Entonces, al final, la elasticidad, digamos, del largo radio es bastante menor que la del corto radio, con lo cual la capacidad de generar esa demanda adicional, que te da la masa crítica para tener vuelos punto a punto y no depender de vuelos en conexión, es lo que es más complicado. Fíjate con lo que has dicho que AEA desapareció ya hace años, la Asociación Europea de Aerolíneas. Tuvimos la suerte de traer al todo importante Rigas Doganis a la escuela a que diera una conferencia en 1992
Me acuerdo que participaron los dos catedráticos de transporte, el de la ETSIA y el de la EUITA, los dos, ¿no? Y bueno, pues dio una conferencia y en resumen dijo que no creía que hubiera más pasajeros posibles debido al low cost que venía, ¿no? Nos dejó a todos un poco perplejos, ¿no? Diciendo eso, ¿no? Porque yo me levanté y le pregunté, que no me lo creía lo que decía, ¿no? Porque solo vuela muy poca gente, ¿no? Comparado con la población, ¿no? Y me contestó que él investigaba y que, y que punto, ¿no? Desde luego se equivocó, ¿no? Pero ¿tú por qué crees que en esos años, hasta el año 95, había cantidad de gente experta, sin lugar a duda, ¿no? Porque Ricardo Ganís era un experto en transporte aéreo, ¿no? Tenían esta concepción del transporte, ¿no? Yo la verdad es que me quedo perplejo, ¿no? Pues sí, vamos a ver, que Ricardo Ganís, digamos, es otro de los referentes que yo he tenido. Yo recuerdo el libro suyo, el primero, el de Flying of Course, ¿no? Vamos, lo sigo teniendo, ¿no? Y es vamos, uno de mis libros de cabecera. He tenido la suerte, digamos, de conocer a Ricardo Ganís, digamos, porque además ha sido hasta hace poco consejero del Consejo de Administración de EasyJet, ¿no? Y he estado con él. De hecho, yo he escrito un libro sobre el modelo de negocio bajo coste y entonces lo estuve viendo, lo traduje al inglés, lo estuve viendo con él, o sea que es una eminencia y una gran referencia. Y yo creo que eso es bastante significativo de que realmente, porque claro, Ricardo Ganís era alguien que sabe mucho, que sabía mucho entonces había determinadas cuestiones que creo que todos, vamos, y me incluyo también, quizás tenemos un determinado paradigma, ¿no? Que dice, oye, la demanda es la que es y entonces, bueno, pues esa es la que hay. Y un poco pues todos, ¿no? Pues fallamos en ver que no, pues espera, es que hay dos posibilidades. Una cosa es la tarta, ¿no? Quitarle un trozo, pero otra cosa es hacer la tarta más grande, ¿no? Yo creo que esa es la parte que mucha gente pues no vio entonces. Que es cierto que la referencia que había era lo que había pasado en Estados Unidos con Southwest, lo que pasa es que es cierto que era un poco distinto, porque primero, en Estados Unidos nunca ha habido las líneas de bandera, ¿no? Ahí había lo que se llamaba las líneas troncales, que eran privadas, entonces fue una dinámica distinta, pero bueno, esas declaraciones que yo he puesto, ¿no? Del entonces vicesecretario general de AEA, que también era alguien que sabía bastante, entonces bueno, yo creo que realmente, como todo, ¿no? Hacer pronósticos es fácil cuando los haces del pasado, ¿no? Hacerlos a futuro, pues es complicado, pero bueno, sin embargo, Ricardo Ganís sí que fue un gran pionero y un gran visionario con todo el tema de lo que es el desarrollo y la gestión comercial de los aeropuertos. Sí. Es a lo que vino aquí a dar esas charlas y escribió un libro de Airport Business, ¿no? Que realmente en aquel entonces sí que muy poca gente pues veía el potencial que tenían los aeropuertos de desarrollar toda la parte comercial. Y él escribió un libro pues, en esos años, ¿no? En el principio de los años 90, donde hablaba precisamente de todo ese desarrollo. De hecho, y un poco por contar una anécdota de entonces, ¿no? Y a riesgo de parecer el abuelo Cebolleta, ¿no? Contando tantas. Pero yo recuerdo cuando yo estaba acabando la carrera, que yo lo que quería era hacer un proyecto de aviación comercial y de transporte aéreo, compañías aéreas. Entonces, me recuerdo hablar con Ramiro Fernández de nuevo, ¿no? Y decirle, oye, me gustaría hacer un proyecto de eso. Y me dije, mira, olvídate, porque en la escuela eso no se puede hacer. Mírate, lo único, mírate, y habla con José Manuel Gese, que entonces daba clase de aeropuertos, porque ahora está todo el tema este del desarrollo comercial de los aeropuertos y entonces a lo mejor por ahí pues puede haber algo. Yo, como lo que me gustaba de las compañías aéreas, al final pues dije, mira, pues hago un piloto automático y ya está, y me quité el proyecto y luego ya me dediqué a eso, ¿no? Pero sí, es cierto que hay determinadas cuestiones que entonces no se veían y otras que, sin embargo, pues algunos como Ricardo Ganís o como Ramiro Fernández, pues empezaron a verlas. Sí, los aeropuertos que son una buena fábrica de dinero, ¿verdad? Desde mi punto de vista, vamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu papel en la Asociación de Líneas Aéreas, en ALA, ¿no? Sabemos que eres el presidente, nada menos, ¿no? Pero, ¿qué hace? O sea, ¿qué gestiona? ¿Qué recomienda? ¿Qué hace? ¿Con quién se reúne? Perfecto, bueno, pues ALA es la Asociación de Líneas Aéreas, ¿no? Que vuela en España. De hecho, es la decana de las asociaciones, ¿no? De líneas aéreas en España, porque se fundó en el año 52, o sea, el año que viene será nuestro 70 aniversario. Pero es que además, últimamente, yo soy presidente desde el año 2017, ¿no? Pero justo este año, justo antes de la pandemia, pues nos hemos fusionado. Antes había AZETA, que era era la Asociación de Compañías Aéreas de AOC Español, vamos a decirlo así, y ALA, que eran las que de AOC Español y también de AOC
extranjero, o sea, la inmensa mayoría de las Aldeacetas ya estaba en ALA, entonces decidimos fusionarnos, ¿no?, en una, que se mantuvo el nombre de ALA, y yo pues seguí siendo el presidente. Y claro, hoy en día lo que tenemos es más de 60 compañías aéreas de todos los modelos de negocio, low cost, tradicional de red, charter, carguera, regional, etcétera, y representamos a compañías aéreas que vuelan el 85% del tráfico aéreo que se vuela en España. Y de hecho, del top 10 de compañías aéreas están todas, desde Ryanair, EasyJet, Jet2, Iberia, Air Europa, Air Nostrum, Emirates, American Airlines. Bueno, entonces al final realmente pues representamos completamente lo que es el sector. Ninguna otra asociación no tiene el nivel de representatividad que tenemos nosotros. Y un poco lo que buscamos es defender, en primer lugar, los intereses de nuestros asociados y, en segundo lugar, los intereses de la industria, ¿no? Y luego hacer todo lo que se pueda para precisamente fomentar la industria de aviación comercial, ¿no? Pero claro, eso lo que tiene es que, por supuesto, como toda asociación de un mercado que está liberalizado como el nuestro, pues nosotros somos competidores entre nosotros, ¿no? Entonces nosotros competimos en el mercado, pero hay determinadas cuestiones donde tenemos posicionamientos comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, las tarifas aeroportuarias, ¿no? Pues podremos no estar de acuerdo si hay que subir una o bajar otra, porque distintas tarifas tienen distinta incidencia según el modelo de negocio, pero lo que estamos todos de acuerdo es que cuanto más bajen, mejor, ¿no? Por eso entonces participamos en el proceso de consultas del llamado DORA ahora, para intentar precisamente pues, presionar para que las tarifas pues, no suban o bajen lo más posible, etcétera. Todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, pues ahora mismo, en nuestra opinión, ¿no?, justo antes de toda esta pandemia, con todo el tema del movimiento, la vergüenza de volar, se ha, digamos, pues cogido la aviación, ¿no?, realmente como objetivo, cuando realmente, si lo piensas, al final tienes que el 3% de las emisiones de gas de efecto invernadero las emite la aviación, pero es que el sector marítimo es lo mismo, es el 3% también, pero sin embargo tenemos poco ese objetivo, en nuestra opinión, injusto. Entonces, bueno, pues lo que hacemos también es, primero, explicar y hacer labor didáctica de todo lo que está haciendo la industria precisamente para conseguir ser más sostenible, pero también ver con los distintos interlocutores, con legisladores, pues para ver qué normativa se puede poner para que no sea al menos dañina, ¿no?, para los intereses del sector, y luego, en general, poner en valor pues lo que la aviación comercial pues ofrece, que es conectividad, y mucho más pues un país como España, ¿no?, donde tenemos pues varios archipiélagos y varios territorios extrapeninsulares, el turismo, ¿no?, más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea, los negocios, bueno, y en general un poco pues poner en valor precisamente y defender los intereses de toda la industria. Sí, no hay duda. Si además los turistas que vienen en avión se gastan más dinero en sus visitas, ¿no? Bueno, para terminar, nada más Bueno, yo en el tema anterior te desearía mucho éxito, porque negociar con la administración es francamente complicado, pero bueno, te deseo éxito, ¿no? Además que ver el DORA, ¿verdad?, para decirlo todo, ¿no? Bueno, ¿qué hubieras hecho si, o sea, qué estarías haciendo ahora, o qué hubieras hecho recientemente, si no hubiera habido COVID? Pues probablemente, digamos, este año, o sea, el 2020, hubiese sido un nuevo año de récord de tráfico aéreo en España, porque todo indicaba que iba, y este año pues sería lo mismo, ¿no? Entonces, al final, realmente lo que estaremos haciendo es seguir un poco pues gestionando lo que es, ¿no?, pues el día a día, pero también habría dos elementos, ¿no?, que estaban muy en boga, digamos, y que seguiría estando, como es la congestión, sobre todo del espacio aéreo, y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, claro, hablar de congestión, pero el año 2019 fue un año récord, ¿no? Por muchas razones, algunas, digamos, de meteorológicas o otro, pero bueno, pero el espacio aéreo europeo estaba congestionado, entonces todo el tema del cielo único europeo era una de las grandes prioridades, que además, en este caso, contribuiría también al segundo, digamos, objetivo, la sostenibilidad, ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de la sostenibilidad, está el tema de un poco poder explicar a todo el mundo que volar no es malo. O sea, que realmente volar permite hacer cosas maravillosas, que viajar es inherente a la naturaleza humana y que lo que hay que hacer no es volar o no volar, que cada uno a título individual lo puede elegir, por supuesto, y es genuino el que decide no volar por la razón que sea genuino. Yo creo que la paradoja es que, claro, hemos permitido a la gente hacer esa decisión. O sea, hace 20 o 25 años, si no tenías dinero, ni siquiera podías decidir no volar, estabas obligado a hacer porque no te lo podías permitir. Hoy en día la gente puede decidir volar o no volar, pero una cosa es a nivel individual lo que cada uno quiere hacer, otra cosa es intentar imponer una determinada forma, digamos, un estilo de vida, ¿no? Decir, no, tienes que tener vergüenza de volar. Esa es la parte que nosotros
estamos en desacuerdo, y lo que creemos es que al revés, lo que hay que hacer es lo bueno que ha permitido volar, cómo se puede mantener más, que sea asequible volar y hacer que eso sea cada vez más sostenible. Y en eso un poco estaba la industria antes del COVID y bueno, y seguimos estando ya porque ya cada vez más, además, ¿no?, de estar empezando a hablar de la posible recuperación, toca volver a hablar de los grandes temas que estaban antes y que volverán a estar dentro de, esperemos, no mucho. A cualquiera que diga eso de que no le gusta volar, yo siempre le digo que probar a hacer el mapa del mundo, pero cambiando el tamaño por la velocidad a la que vuelan los aviones, a ver qué tamaño tendría el mundo. Sí, sí, sí. Javier, muchas gracias y vamos a pasar ya a las preguntas que tienen todos los asistentes y le doy la palabra pues a Euroavia para que modere esas preguntas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Damos paso al turno de preguntas. Si los asistentes tienen alguna pregunta, estamos aquí atentos para responderlas. Bueno, voy a dar paso yo para romper así un poco el hielo a las preguntas. Y voy a hacer una pregunta que, en mi opinión, para mí es interesante y es, como usted lleva la gestión de una de las aerolíneas más grandes que hay, los ingenieros aeronáuticos, ¿qué posiciones tienen? ¿Qué funciones tienen en la gestión de las aerolíneas en sí? ¿Qué puestos tienen? ¿Qué realizan? ¿Qué hacen en sí? Vale, vamos a ver, yo creo que cada compañía aérea es distinta, ¿no? Tradicionalmente, ¿no?, pues los puestos, ¿no?, donde los ingenieros aeronáuticos han pues tenido, ¿no?, más presencia en las compañías aéreas ha sido en puestos más técnicos, en mantenimiento desde luego, en operaciones también, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final también la idea es pues eso, que un ingeniero aeronáutico, en mi opinión, está pues muy bien preparado, ¿no? La formación que nos daban en la escuela y que nos siguen dando en la escuela, digamos, técnica y la capacidad precisamente de analítica, ¿no?, que dan y de realmente de esfuerzo, ¿no?, pues es valiosísimo en cualquier sitio, con lo cual yo creo que un ingeniero aeronáutico pues puede, digamos, plantearse estar en donde quiera, ¿no? Y hoy tenemos, yo creo que, dos grandes ejemplos, ¿no?, donde el CEO del grupo IAG, Luis Gallego, ¿no?, y anterior CEO de Iberia, es ingeniero aeronáutico, y también el CEO de Iberia, ¿no?, Javier Sánchez Prieto, también lo es. Yo creo que son dos magníficos ejemplos que al final pues podemos llegar a donde queramos, ¿no? Y yo creo que también ahí lo importante es cada uno pues descubrir qué es lo que quiere hacer y cómo quiere un poco desarrollar su carrera profesional. Y no a todo el mundo pues le gusta la gestión, igual que no a todo el mundo le gusta pues la parte más técnica. Javier, una pregunta. ¿Qué te parece la aventura de Iberia habiendo asumido recientemente también a Iberia Express dentro de su propia estructura? ¿Es compatible que una aerolínea en red tenga también dentro de su estructura a una de, en teoría, bajo coste? Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, digamos, dentro del grupo de IAG ya hay una línea de bajo coste, como es Vueling, ¿no? Y yo creo que IAG lo que se ha conseguido es con esa estructura, ¿no?, pues con bastante independencia, ¿no?, entre las compañías aéreas, poder tener eso bien. Luego, concretamente Iberia Express, yo creo que por un lado, Iberia Express como tal, claro, es un híbrido ya, no es una línea de bajo coste exclusivamente, porque, por ejemplo, pues esa diferencia que decíamos antes, Iberia Express hace vuelos en conexión y de hecho es una de las partes importantes de aporte de tráfico a Iberia. Entonces, bueno, yo creo que Iberia Express en este caso lo que le aporta al grupo Iberia es pues unos costes unitarios de operación más bajo para rutas cortas, ¿no? Pero sin embargo, con las ventajas también de que no solamente pues ofrece un servicio para los tráficos punto a punto, sino que también ofrece tráfico de conexión, ¿no? Y ahora mismo que precisamente el tráfico que antes se va a recuperar o que se está recuperando es el doméstico, ¿no? Pues bueno, pues muchas de las rutas domésticas que antes operaba Iberia, operadora como tal, ahora la opera Iberia Express. Sí. Bien. Bueno, Emilio. Sí, tenemos una pregunta del presidente de Euroavia, de Fernando. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, en relación a la crisis producida por la pandemia, ¿qué escenarios barajan en función de la evolución del coronavirus y la vacuna?
Bueno, pues ahora mismo un poco lo que yo creo que todo parece indicar que al menos hasta el 2023 o 2024 no se van a recuperar los tráficos de antes de la pandemia, ¿no? Pero claro, esa recuperación tampoco creemos que va a ser homogénea, ¿no? Y hay determinados segmentos que se van a recuperar antes, ¿no? que los otros, ¿no? Entonces hay un poco lo que todo parece indicar que lo que es, como decía antes, el tráfico doméstico, ¿no? Pues se va a recuperar antes, de hecho ha caído menos también, ¿no? Y luego el tráfico intraeuropeo, ¿no? El de medio radio, pues también, digamos, se recuperará antes. Sin embargo, el de largo radio tardará algo más en recuperarse. Y luego, por motivaciones para volar, lo mismo. Todo parece indicar que los segmentos del tráfico vacacional, el de visita de amigos y familiares, ¿no? Pues se va a recuperar antes y quizás el de negocio, pues tarde un poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final también eso va a depender en gran medida de cómo evoluciona la pandemia, cómo evoluciona la vacunación, ¿no? Las distintas nuevas variantes, el impacto que puedan tener y en función de eso cómo van evolucionando las restricciones que van poniendo o quitando por distintos gobiernos, ¿no? Lo que está ahí desde luego es que cada vez que por motivos sanitarios se levanta algunas restricciones, pues la demanda, ¿no? Pues se multiplica, digamos, mucho, o sea que las ganas de viajar siguen estando ahí, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, digamos, de forma que esté pues alineado, ¿no? Con lo que es la realidad de del desarrollo de la pandemia. Y bueno, y yo creo que los motivos también para pensar así es que al final a la hora de viajar, la gente quiere volver a viajar, pero también la gente tiene incertidumbre y no sabe si a lo mejor qué pasaría si pues me contagio cuando estoy en el destino. Yo creo que ahora mismo hemos explicado por activa y por pasiva que las posibilidades de contagiarse a bordo de la nave son mínimas, pero bueno, la gente todavía pues no tiene tan claro qué puede pasar en el destino. Entonces, claro, ante la eventualidad, que no se puede descartar, que alguien se contagie en el destino, yo creo que primero, al menos ahora, ¿no? Pues este verano, ¿no? Y los próximos meses, pues la gente piensa, bueno, si me va a tocar, mejor que me toque en mi mismo país, donde conozco el lenguaje, conozco el sistema de salud y estoy a una hora o un par de horas, digamos, de mi casa si me tengo que volver, a que me toque en el otro lado del mundo, ¿no? Y lo mismo un poco con lo que es, en el peor de los casos, pues el que te toque dentro de Europa al menos, ¿no? Y que no te toque, pues eso, entonces por eso es por lo que todo parece indicar, y ya así un poco está pasando, que los tráficos que primero se van a recuperar son los de corto y medio radio, que son precisamente los que son más preponderantes en España, ¿no? Porque una gran parte de la demanda en España es demanda de corto y de medio radio, y la de largo radio tardará algo más, pero se recuperará también. Dicen que la carga aérea se ha recuperado ya. Sí. De hecho, Amazon, que es uno de los grandes, ha quitado la imposibilidad de compra de productos tecnológicos en Estados Unidos. No es que te liberen de los fletes, ¿no? Hay que seguir pagando todo tipo de cosas, ¿no? Pero sí puedes comprarlo. Eso es una novedad. Y yo creo que, claro, que todo el movimiento de compras que se está haciendo, pues ha tirado el motor de la recuperación de la carga aérea, que es interesante también. No, es que la carga aérea, primero también ya, incluso durante la pandemia, por todo el tema de material sanitario, ahora está la distribución de la vacuna, el comercio electrónico, también todo lo que ha dado, desde luego, es de las pocas, digamos, noticias positivas que tiene. Y de hecho, bueno, y lo sabéis, ¿no? Hasta el punto que hay operadores que han, pues Iberia misma, ¿no? Pues que han reconfigurado aviones, ¿no? 330 para llevar pues paquetería, ¿no? y mercancía en la cubierta principal, ¿no? Con unos procedimientos especiales, ¿no? Acordados con AESA, ¿no? Y sí, la carga aérea, y hace poco hubo un evento, ¿no? En el colegio de una mesa ronda del Colegio Universitario, donde estaba Fernando Terol, el director de IAG Cargo, ¿no? Y explicaba precisamente que sí, que la carga, y yo que he trabajado 11 años, ¿no? En el sector de la carga, y ha sido siempre la hermana pequeña, ¿no? Y la que estaba ahí, que no se sabía, y ahora sin embargo pues es la protagonista, ¿no? Hasta el punto de que, o sea, lo que solía pasar antes, ¿no? En las aerolíneas, digamos, de red era que, bueno, tú ponías todas tus rutas, sobre todo las de la radio, en función de la demanda de pasajeros, y luego, si podías meter carga, pues eran unos ingresos adicionales. Ahora en algunos casos está pasando, al menos durante la pandemia, al revés. Rutas que la estás poniendo porque, bueno, tienes suficiente carga y, bueno, y dice, bueno, y si viene algún pasajero también, pues miel sobre hojuelas. El mundo al revés. Vaya, vaya. Bueno, Emilio. Mira, acaban de levantar la mano Javier Sánchez Salvador. Vamos a activarle el micro para que pueda hacer la pregunta. Hola, ¿me escucháis? Sí. Estaba teniendo
poner la cámara, pero es que me dice que no me deja, que no me habéis... Bueno, no pasa nada, tú puedes hablar, El tranquilo. anfitrión lo detuvo. Ahora ya puedes. Bueno, no es esencial. Después de un año, ¿me veis? Ahora te veo. Sí, sí, Es esto que me acostumbro yo después de un año todavía estos. Nada, bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Javier por su ponencia. Yo como estudiante de ingeniería que soy, pero además como estudiante de piloto de transporte de líneas aéreas, la verdad es que no es difícil entender que para mí ha sido una conferencia bastante inspiradora en ese aspecto. Quería hacerle una pregunta, pero si me da 30 segundos antes, quería antes agradecerle a la Junta, deme usted 30 segundos, sí, claro. Quería agradecerle a Euroavia Madrid el poder organizar este evento. Yo como expresidente que soy, que estuve en la organización del ciclo que se hizo hace 2 años, estoy muy orgulloso, ¿no?, de que en estas circunstancias pues hayan podido sacar este año el cuarto ciclo, y la verdad es que, bueno, a los que vinimos un poco de atrás, pues ver que se organizan estas conferencias y que son de la calidad que son, pues la verdad es que nos llena un poco de orgullo. También dar las gracias a los profesionales de la industria otra vez, que se implican en la organización del evento, profesores y demás, porque es algo que aquí estos días no se ve, pero los alumnos que nos dedicamos a organizar esto, pues aprendemos un montón de consejos, visiones y demás cosas que se nos aportan, y que, bueno, pues en la propia, digamos, en la propia obra de teatro no se ve, pero los ensayos para la obra de teatro la verdad es que son muy, muy enriquecedores para los estudiantes, y por eso quería darles las gracias personalmente. En cuanto a la pregunta era enfocada un poco cómo está impactando o qué relación está teniendo en la gestión de las compañías aéreas el tema de la sostenibilidad medioambiental, que además estos últimos años se nota que se está intentando ver acelerada con nuevas normativas, nuevos reglamentos. Entonces, ¿qué papel está jugando el tema de la sostenibilidad medioambiental en las aerolíneas actuales en Europa? Muy bien, gracias, Javier. Esto, vamos a ver, pues es fundamental. Era una de las grandes prioridades y lo sigue siendo, ¿no? Y de hecho ha afectado incluso a las estructuras organizativas, ¿no? Yo creo que casi cualquier compañía aérea, al menos de las grandes, han creado sus direcciones de sostenibilidad si no las tenían ya, en muchos casos reportando directamente al CEO, al comité de dirección. Y yo creo que realmente, pues claro, aquí la cuestión un poco es que, a diferencia de otros modos de transporte, no hay ahora mismo una tecnología alternativa obvia, y no lo va a haber al menos en 10, 15 años, ¿no? Entonces todo lo que es aviación de hidrógeno, eléctrica, híbrida, pues a escala, ¿no? Y a la escala que se necesita no va a estar al menos en 10, 15 años, con lo cual lo que hay que hacer es marcar una hoja de ruta que tenga, digamos, pues diversas palancas, ¿no? Y lo que la industria un poco está haciendo es decir, oye, pues hay varias palancas, ¿no? A medio y largo plazo está el tema de tecnología de propulsión alternativa, pero va a tardar, ¿vale? A más corto plazo está el tema, un poco que lo decíamos también, de reconfiguración del espacio aéreo, sobre todo en Europa, cielo único europeo. O sea, si realmente, digamos, hiciese el cielo único europeo y se evitase volar en zigzag como hasta ahora, se podría ahorrar alrededor del 10% de las emisiones que se emiten, ¿no?, cada año en Europa. Entonces eso pues está ahí. Luego hay un tema de lo que es los combustibles alternativos, ¿no?, de aviación, los famosos SAF, ¿no?, que eso lo va a permitir, porque la inmensa mayoría sí que son lo que se llaman drop-in, o sea que se puede mezclar con el queroseno convencional actualmente. Entonces eso sí que puede hacer, una vez que se escale la producción, ¿no?, pues el realmente poder seguir haciendo que cada vez sea más sostenible. Y está el cuarto elemento, que son las compensaciones de carbono, ¿no?, que es todo el tema del carbon offsetting, distintas compañías aéreas, EasyJet lo ha hecho, por ejemplo. EasyJet ahora mismo ya está compensando el 100% de nuestras emisiones, ¿no?, con proyectos de compensación de carbono en otros países, ¿no? Entonces, bueno, al final es la combinación de esas 4 palancas que, en función de tu modelo de negocio, tirarás más de una o más de otra, ¿no? Pero lo que yo creo, digamos, que el gran reto que tenemos es explicar muy bien a la opinión pública y a todo el mundo que esto es un problema global y complejo, y como tal, digamos, pues no valen, digamos, las soluciones simples y locales, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, no, la solución es el tren de alta velocidad. Hombre, si te pones a ver un poco, y son datos de Eurocontrol, y ves que
los vuelos, ¿no?, de menos de 500 kilómetros apenas suponen el 4% de las emisiones, ¿no?, de CO2 en Europa, y sin embargo los vuelos de más de 4.000 kilómetros, ¿no?, suponen el 50% de las emisiones. Pues entonces dices, bueno, aunque toda Europa se llenase de trenes de alta velocidad y si pudiesen reemplazar todas las rutas de menos de 500 kilómetros, estaría resolviendo el 4% del problema, te quedaría el 96% restante, ¿no? Entonces, al final, la única forma es tener una hoja de ruta, que la hay ya, donde se va tirando de cada una de esas palancas para un poco intentar entonces hacer la transición ante la ausencia de una tecnología de propulsión alternativa a corto plazo, ¿no? Pero bueno, hay una serie de retos. Yo creo que también que se acelerará un poco todo lo que es el desarrollo de los combustibles alternativos, se va a acelerar y se va a producir cada vez más para que sean, pues, a más escala y que sean más baratos. Y luego todo el tema del hidrógeno o de aviación eléctrica o híbrida también se va a desarrollar mucho. También es cierto, yo creo que eso que hablamos de 10-15 años, ¿no?, para tecnología de propulsión alternativa, probablemente estamos hablando solamente para la aviación de corto y a lo mejor medio radio. La de largo radio es bastante poco probable que en ese plazo no exista una tecnología alternativa, con lo cual tendrá que depender más de los combustibles alternativos, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que también si algo tiene la tecnología es que nos ha sorprendido a todos la capacidad de muchas veces crecer de forma exponencial. Y bueno, y al final el objetivo de todos es que la gente pueda seguir disfrutando de los viajes, pero que lo haga de la forma más sostenible posible. Ya han sacado los dos, Gracias. Hyundai y Toyota ha sacado 2 modelos de coches con motor hidrógeno, con 3 depósitos, tienen un rango de unos 500 kilómetros. Pero claro, hay una intermediación de la energía que se llaman baterías. Y ahí está el escollo. Ahí está. Sí, la gran diferencia en nuestro caso, digamos que el peso y el volumen, ¿no?, que son las dos cosas, es algo fundamental, ¿no? Mientras que el transporte terrestre también es importante, pero bastante menos, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que realmente se desarrollarán, pero es cierto, no es para dentro de un año ni para dentro de 3, ¿no? Pero va a llevar más tiempo y lo suyo es crear esa hoja de ruta para llegar, digamos, a esa... Y luego también tener en cuenta el peso, digamos, específico, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, Internet, ¿no?, o el cloud y todo lo que es cloud computing y todo eso, emite bastante más emisiones que lo que es la aviación, pero nadie, digamos, está hablando de que habría que dejar de utilizar los ordenadores o los teléfonos móviles. O sea, la aviación también, digamos que somos un poco, en mi opinión, esclavos de nuestro propio éxito, porque hemos hecho que sea tan accesible para todo el mundo, que todo el mundo, digamos, hoy en día, gran parte, no todo el mundo, pues puede volar, ¿no? Y con lo cual entonces la gente pues se plantea que es algo que puede hacer, ¿no? Porque sin embargo hay muchas otras cosas que hacen en su vida cotidiana que emite pues más que cuando vuelan. Durante mi doctorado, uno de los trabajos de investigación que hice fue si era cierto el perfil mochilero de los estudiantes, ¿no? Es decir, cojo el avión, me voy a Pisa, ¿no? Miro Pisa, tal, y luego vuelvo, ¿no? Bueno, el resultado fue un tanto curioso, y es que el perfil mochilero no existe. Cuando se les preguntaban las cuestiones que daban lugar a inferencia entre distintas preguntas, el resultado fue que mientras no tuvieran recursos como estudiantes, elegirían viajar en low cost, pero cuando estuvieran en la empresa, elegirían una aerolínea regular. Me llamó mucho la atención. Eso es un comportamiento psicológico de las personas, ¿no? Ahora, si lo tienes que pagarte tú de tu bolsillo, como decías antes, y sale de tu renta, de la renta personal de cada uno, yo creo que sería comparable a la de no tengo dinero. Sí, lo que pasa que es cierto un poco que lo que he contado también, que ahora mismo ya en los viajes cortos ya hay muy poca diferencia entre qué es una low cost y qué es una línea tradicional, porque si tú compras un billete de turista, el billete básico, ¿vale?, de una compañía de red tradicional, ya los aviones están densificados igual, ya cualquier compañía aérea de red también en sus aviones, en sus 320 le meten 180 asientos, 186, igual que las low cost, ¿no? Tienes ya, digamos, la mayor parte de las veces que si factura la maleta, pagarlo aparte, ¿no? En muchos casos incluso elegir asientos, o sea, un poco ese modelo híbrido, ¿no?, al que yo me hacía referencia, es que es el que se ha impuesto ya y entonces la gente ya diferencia, digamos, bastante poco entre un otro. Pero si antes sí que era eso, y es la diferencia precisamente de las motivaciones favorables. O incluso más, gente que no necesariamente mochileros, pero que cuando vuelan de vacaciones, ¿no?, y es su propio dinero, oye, cogen la opción más barata,
cuando vuelan, digamos, de negocios y su empresa, es, bueno, la que me dé más puntos a lo mejor de mi tarjeta de viajero frecuente. Claro. ¿Cómo es la fidelización que tenéis de los clientes? ¿Os diferenciáis mucho de Ryanair o de Iberia por fidelización de clientes? ¿Hay apego por la marca? Vamos a ver, hay un cierto apego por la marca, pero bueno, es lo que decía yo antes, que realmente en el corto y medio radio la capacidad de diferenciación es muy poca. Entonces, al final, el factor precio es el fundamental, casi es un commodity. Obviamente, en igualdad o casi igualdad de precios, pues sí que hay gente que todavía prefiere volar con nosotros en vez de volar con Ryanair, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero realmente es muy poca esa diferenciación. Casi la diferenciación que se puede hacer casi muchas veces es en los elementos, digamos, pues más tangibles, como es básicamente tu red, que es los aeropuertos a los que vuelas, las horas a las que vuelas y un poco esa serie de cuestiones, ¿no? Por eso yo creo que una de las pioneras, ¿no?, en mi opinión, de empezar a moverse a ese modelo híbrido fue EasyJet. O sea, el modelo low cost puro que creó Southwest en Estados Unidos en los finales de los 70 establecía, por ejemplo, como una de las vacas sagradas, volar a aeropuertos secundarios. Y Ryanair durante mucho tiempo lo estuvo siguiendo a rajatabla, ¿no? Y decir, oye, pues en vez de a Bruselas iba a Charleroi, en vez de a París iba a Beauvais, efectivamente. Claro, eran más baratos, estaban menos congestionados, pero claro, EasyJet ya desde muy temprano, EasyJet se creó en el año 95, y en el año 96, de hecho va a hacer 25 años este año, empezó a volar por primera vez fuera del Reino Unido y empezó a volar por primera vez a aeropuertos principales. Los 3 primeros aeropuertos que EasyJet voló fuera del Reino Unido en el año 96 fue Schiphol en Ámsterdam, Barcelona al Prat, aquí, y Niza, ¿no? Y fue por eso precisamente, fue porque se dio cuenta de que la gente estaba dispuesta a pagar un poquito más, no mucho tampoco, pero sí un poquito más, por volar a los aeropuertos que estaban más cerca de su origen o su final de ese viaje, ¿no? Y un poco ahí empezó toda esa trayectoria y hoy en día tenemos pues una presencia muy grande en muchos aeropuertos que hoy en día están congestionados y ya no se puede coger muchos slots, ¿no? Ryanair durante mucho tiempo estuvo explotando el modelo de volar a aeropuertos secundarios, hace algún tiempo ya ha cambiado también y ya vuelan a aeropuertos principales, ¿no? Y un poco es por eso, es porque la poquísima capacidad de diferenciación que hay en lo que es el corto y medio radio, al final vas a estar 2 horas metido en el avión y ya está, 2 horas es lo que te separa de lo que realmente quieres hacer, entonces la capacidad de diferenciación es muy poca y la capacidad un poco de generar lealtad, ¿no?, a la marca, todo eso, la hay, pero también es muy limitada. Emilio. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Fernando. Fernando. Sí, buenas. Bueno, yo tenía otra pregunta, igual esta es un poco más agresiva, pero yo creo que puede ser muy interesante para los que nos estén escuchando, y es que en la estructura actual de grado y máster, si las 2 titulaciones dan las mismas oportunidades para llegar a ocupar cargos directivos altos. Vale, vamos a ver, yo obviamente no conozco muy bien el plan de estudios actual, lo que sí creo, digamos, que la carrera un poco que yo hice, la de antes de 6 cursos, no es el equivalente ahora a hacerse el grado más el máster, ¿no? Entonces, a mí me parece que a nivel de trabajar en lo que es en el sector privado, pues no creo que haya bueno, vamos, dependiendo de en qué quieras, pero desde luego para puesto de gestión no creo que haya mucha diferencia entre la una y entre hacer las dos, ¿vale? Grado más máster. Eso sí, si a mí me preguntasen, ¿no?, un poco, oye, pues entre ambas opciones, ¿qué crees que es mejor? Vamos, yo creo que es mejor probablemente formarte lo más posible y para eso entonces, digamos, es hacer el grado más máster, que es el equivalente a la carrera de antes de 6 cursos, ¿no? Y luego con eso entonces, pues intentar pues desarrollar la labor que quieras. Es cierto que creo que en otros casos, sobre todo cuando se refiere a trabajar en la administración, ya sí que hay pues determinados puestos a los que creo que si no tienes un poco el máster, pues no puedes acceder, pero esa es la parte, digamos, pública que yo desconozco más. En lo que se refiere a trabajar en la empresa privada como tal, no es tan fundamental, en mi opinión, pero eso sí, yo creo que el bagaje, ¿no?, y la capacidad y el esfuerzo que requiere hacer, digamos, el grado más el máster, pues es un plus, pero también gente que haga solo el grado y luego quiera, especialmente si quieres, pues digamos, desarrollar tareas menos técnicas y más de gestión, ¿no? Pues a lo mejor pues compensa más el hacer el grado y entonces luego ya pues hacer un MBA futuro, que también es una cosa que, bueno, yo no lo he hablado, yo hice un MBA Executive en el Instituto de Empresa, pero la hice ya cuando ya llevaba varios años bueno, hacía más de 10 años que yo creo que había acabado la carrera, ya tenía experiencia directiva y yo eso sí que creo, digamos, que
que es más conveniente. En vez de hacer un MBA nada más acabar la carrera, sea la que sea, en mi opinión, y fue mi experiencia también, creo que es mejor tener ya una experiencia pues profesional, a ser posible incluso de directiva ya, y entonces ya pues hacer un MBA, un executive a tiempo parcial o a tiempo total, pero que un poco se aprovechan mejor y se asientan mejor, en mi opinión, al menos fue mi caso, ¿no? Los conocimientos si ya has tenido una experiencia profesional, una experiencia directiva, ¿no? Para aclararte un poco, Fernando, en la administración se hicieron 2 categorías en el grupo A. A1 es ingeniero aeronáutico y A2 es ingeniero técnico aeronáutico, que son las profesiones que adquirís cuando sois MUIAs o GIAs. Cuando sois MUIAs tenéis la profesión de ingeniero aeronáutico, y cuando sois GIAs tenéis la profesión de ingeniero técnico aeronáutico, que es con la que funcionáis, porque está regulada en Europa y es con la que se funciona. No sé si me he explicado. Y en el ejército es igual. Si eres MUIA, puedes ser capitán, y si eres GIA, teniente. Está adaptado todo. En la privada, lo que dice Javier, es tu vida. Lo que tú valgas. No, eso ya es otra cosa. En la privada. Gracias. Sí, y yo creo que eso es más, una vez que empiezas con tu trayectoria profesional, ya un poco lo que hayas estudiado es más secundario, salvo puestos que te pidan algo específico, y es más un poco pues esa trayectoria profesional. Pero también es cierto que bueno, el bagaje y la preparación que tienes, ¿no?, en un caso y en otro pues son distintas, ¿no? Y yo, en su día, nosotros con nuestro plan de estudios había ingeniería superior aeronáutica e ingeniería técnica aeronáutica. Uno eran 6 cursos, otro eran 3 cursos, aunque se podía luego hacer un curso puente y luego pasar entonces de la una a la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno en función de cuáles sean la trayectoria profesional que quiera seguir, pues oye, puede perfectamente elegir un camino o el otro, al menos en el sector privado. Muchas gracias por la respuesta. Perfecto. Pues continuamos con el turno de preguntas. Recordamos que los asistentes pueden levantar la mano en la opción de reacciones o escribir la pregunta por el chat, si lo desean. Bueno, parece que no hay más preguntas. Nada, yo por mi parte agradeceros a Javier y a Rafael por las intervenciones que han dado y sobre todo por los temas que han tratado en esta conferencia y entrevista. Y nada, invitarles a participar también en los siguientes ciclos que hagamos en el futuro,